Buenas tardes a todos. Soy la doctora Simone Sato, decana de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Fisioterapia de la Universidad Europea y también de la Escuela Universitaria Real Madrid. Pues desde abril de este año me incorporo a la Universidad Europea para dar seguimiento a esta gran facultad de alto prestígio, así como la Escuela Real Madrid, tan reconocida mundialmente por su excelencia académica en todos los programas que impartimos en el ámbito del esporte y también de sus ramas, ¿no? En nuestra facultad, en la escuela, pues estamos dedicados a formación de profesionales de alto nivel, en las carreras de ciencias de la actividad física, del deporte, de la fisioterapia y también de la gestión esportiva. La calidad académica, las acreditaciones internacionales y el alto nivel de investigación de nuestro claustro docente marcan la excelencia de nuestra trayectoria y destacan-nos entre los mejores programas en los rankings mundiales. Pues como ven sucediendo en los últimos años, CAFIT, AIER y fisioterapia pues fueron clasificadas en el ranking El Mundo del Grado 2021 entre los mejores programas en el país. Isso es resultado de un trabajo muy alineado con los más altos niveles de investigación, docentes, práticas profesionales, convenios internacionales que permiten esta movilidad de los estudiantes y profesores, y de las acreditaciones. Isso nos pone como una referencia nacional e internacional en la formación de profesionales de salud y del deporte. También quisiera agradecer y felicitarlos por esta cuarta edición del Simposio Internacional de Entrenamiento y Nutrición Deportiva. Pues es un honor, ¿no?, receber a tantos y tan distinguidos ponentes en esos días. E também agradecer muito e especialmente a nossos diretores do Máster Universitário em Treinamento e Nutrição Deportiva, Dr. José Francisco Tornero e doutora Noelia Bonfante. Muitos êxitos nesses dias. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muchas gracias, Simone, y hola a todos y bienvenidos. Es un placer y un honor estar otra vez formando parte de este simposio. Primero que nada, quiero agradecer a la Escuela Universitaria del Real Madrid y también a la Universidad Europea, porque creo que nos permite conectarnos a nivel de todo el mundo para seguir aprendiendo juntos, en forma que es abierta para todo el mundo. Es un regalo que nos da la Escuela del Real Madrid y creo que realmente es algo que me hace estar orgullosa de formar parte de una institución. Hace ya tantos años que formo parte de esta familia. Este año es especial para mí porque este año no solo sigo siendo la directora del programa de experto como en 2 años anteriores, sino que también tengo que agradecer de nuevo a la escuela, a Simone, a Marisa, a nuestra directora, a Emilio Butragueño, porque este año me encargaron también la dirección del Máster de Entrenamiento y Nutrición Deportiva, tanto en español como en inglés, junto a mi compañero José, que ahora le voy a dar paso. Y para mí, después de hace 8 años de estar dando clases en el programa y haber sido también la coordinadora, es como el orgullo que siento, no lo puedo expresar con palabras, porque realmente es un cariño especial que le tengo al que considero uno de los programas más espectaculares que hay a nivel internacional. Los ponentes que tenemos en el Máster de Entrenamiento y Nutrición Deportiva son los mejores del mundo, tanto en el área de la fisiología del ejercicio, como de la nutrición, como del entrenamiento, por lo cual dirigirlo y seguir siendo parte del profesorado y estar hoy acá con ustedes es de nuevo una de mis mejores experiencias a nivel personal y profesional. Y estoy encantada de poder hacer esto con mi compañero, con José Tornero, por lo cual, José, te doy paso para que te presentes también y te conozcan también. Muy buenos días, tardes, noches. Veo que hay gente conectada de Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Italia, España, de Inglaterra también veo. O sea, tenemos mucha gente conectada de muchas partes del mundo. Así que sean bienvenidos a este cuarto simposio, el cual estamos más que encantados de poder celebrar aquí con todos vosotros.
Tenemos que una vez más agradecer tanto a Simone, a mi compañera Noelia y al equipo de realización y de marketing por su excelente labor a la hora de compaginar todo lo que significa llevar este simposio adelante. También me gustaría matizar y felicitaros porque si estáis aquí, me estáis asistiendo a este simposio, quiere decir que sois personas inquietas, con inquietudes en el ámbito de la nutrición y del entrenamiento. Creo que son tiempos difíciles, tiempos que han marcado un antes y un después en la educación. Nos hemos puesto a la vanguardia de la educación, trayendo incluso a ponentes que están en cualquier parte del mundo para que formen parte en este claustro de profesores tan extraordinario. Creo que es un momento ideal y una oportunidad única para continuar formando tanto a atletas de élite como a futuros entrenadores o a futuros nutricionistas que quieren desempeñar una función de prestigio en esta escuela, que es un lugar idílico para formarse con los mejores y acabar trabajando en las élites. Sin más, les deseo que disfruten de estos días. Hoy en concreto, como saben, tenemos el simposio relacionado con la nutrición. Mañana hablaremos sobre entrenamiento de manera más específica y el sábado estaremos relacionando nuevas tecnologías e innovación. Entonces, solo les deseo que disfruten mucho de este simposio que tan especial es para nosotros y con tanto cariño hemos preparado. Estaremos encantados de atender sus preguntas y facilitárselas a los ponentes. Y esperamos verles en la próxima edición que se celebra y empieza en octubre del Máster de Entrenamiento y Nutrición. Muchas gracias. Con la introducción de los diferentes ponentes. Sí, perfecto. Ya estamos listos para presentar a John. Víctor. Víctor.
Hello again, all of you that you are still connected there. Thank you for waiting for us. Now I have the pleasure to start the conference this afternoon, this day that we have this afternoon for us in Spain, but not for Sean, because he was sleeping right now because it's midnight in Australia. So for me, it's an honor and it's a pleasure, Sean, to do the introduction to you. So in this first lecture, I have to be honest, you are one of my favorites, Sean. So you don't need too much introduction. So just for giving some idea of the guys who are new on this, but I think everyone who is working in sports nutrition and sports physiology already know you. Sean is working at the Australian Catholic University in Melbourne, being the leader of the exercise and nutrition research program. And again, I want to thank you, especially because I know it's midnight. I know that you are live with us and you are doing a big effort. So that's amazing. Thank you very much for this. And now the stage is all yours. I'm gonna be listening to you as always, and then I'm gonna be collecting the questions so I can pass the questions at the end of your presentation to you. Okay? Thank you, Sean. Thank you so much. Lovely. Thank you, Noella. Thank you for that introduction. As you pointed out, it is rather late here. We're a day ahead, so it's midnight in Australia. Nevertheless, we'll press on regardless. Hopefully I won't fall asleep halfway through the talk. Once again, wherever you are in the world listening to this, welcome. I hope you're safe. It's a very, very strange time. Probably in the last 20 months since COVID, I've done, I don't know, 30, 40 talks like this. And I must say, although it's good to talk to everyone, it's much better to be in person. So I hope that perhaps in 3 or 4 months' time, we're able to open up borders a little bit more and perhaps actually meet, because there's nothing like actually sitting down and talking to people face to face. Anyway, I've looked at many different talks and thought, well, what am I going to discuss today? And I'm going to discuss feeding, fasting, and fat metabolism, or basically why I've said carbohydrates are king. And I think we'll start here by just saying to you, wherever you are and whatever field you're in, whether you're a practitioner, whether you're a coach, whether you're an athlete, whether you're a sports nutritionist, whether you're studying nutrition at university, there's a very mixed message to I think athletes and the general public alike. We're going to talk mostly, obviously, about athletes tonight, but it's a very mixed message from health professionals regarding the role of the different macronutrients in the diet. And particularly that revolves around carbohydrates and fats, to a smaller extent protein, but certainly there's if you like, a war between the people who believe that we should be eating a lot of fat and the people who should be eating a lot of carbohydrate. And again, if you just look at something quite simple like this, you can see that there are no shortage of so-called experts writing books on the topic of diet and performance, whether it be ketogenic diet, low carbohydrate diet, whatever it is. There's no shortage of books on that topic. So let's just step back a little bit, and I'm going to talk to you and get an overview and introduction of the fuels for the muscle during exercise, because I think it's very important. And I've called skeletal muscle, mission control. This is where everything really happens in the body for me. And as you can see from this slide, it's the major site for glucose uptake after a meal. So 70 or 80% of a glucose load that is ingested post-meal is taken up by insulin-sensitive tissues, of which skeletal muscle is the major one, accounting for, as I said, up to about 80% of postprandial glucose uptake. We obviously know it's a major site for locomotion, and that goes without saying, but linked into that is the fact that it's also a major site for thermoregulation and whole body metabolic rate. So we know that it's not just about a person's weight, it's about a person's body fat content relative to their skeletal muscle mass content. So athletes obviously have a high skeletal muscle mass and a low body fat.
most importantly, it's a major site for glycogen storage, the storage form of carbohydrate, and along with the liver, obviously plays a vital role during exercise. And again, just a textbook, if you like, slide of the fuels that we can use during exercise. And one of the points, as I'll be making later, is that the stores of intramuscular triglyceride, in other words, fat stored under adipose tissue mostly, and also surrounding the organs, are virtually unlimited. And even in a highly trained athlete, and this is typical of a marathon runner, we still have around 5,000 to 6,000 grams, in other words, 5 to 6 kilograms of triacylglycerol stored as adipose tissue. If we switch over to the skeletal muscle, there's also IMTGs, what we call intramuscular triglycerides. And for a long while, it wasn't really recognized that we used the fat stored in the muscle, mainly because we didn't have the capacity to be able to measure this as accurately as we could muscle glycogen. But we now know that it's a reasonable source of energy, particularly at certain intensities of exercise, which I will discuss in a minute. As far as glycogen goes, in the muscle, we have around 400 to 500 grams in all skeletal muscle, and we've also got the storage in the liver of around 100 to 120 grams. And I guess the point I'm trying to make here is that you can see that fat and the stores of fat massively outweigh the stores of glycogen, even if you include the glucose in the bloodstream along with that, which is a very small amount, around 25 grams. So fat seems to be the major storage fuel. So why then isn't it the fuel that we use during exercise? Well, let's have a look at that and see whether it is. Here's a quote from a colleague who died recently, unfortunately, Dr. Peter Snell from New Zealand. He was a triple Olympic gold medal winner in the 800 meters and 1500 meters at both the Tokyo and Rome Olympics. And he turned into an exercise physiologist after he'd finished his running career. And I think this is a really good quote. And as we go through the talk, perhaps keep this quote in mind, in that athletic performance depends on the muscle's capacity to produce power, the power for the duration of an event. That's the first point. And secondly, on how efficiently we can translate that energy into movement. And Peter Snell is saying that the aim of training is to improve the energy delivery systems according to the demands of the event, so that we're able to break down stored muscle glycogen, that we're able to utilize blood glucose, that we're able to utilize those intramuscular triglyceride stores. And that's what this slide is about. Now for the next couple of slides, and again, I'm just going to give you an overview because I think this is really, really important. And there's, again, a couple of key items here that I want to stress. On the bottom axis here, you'll see the relative exercise intensity, and that's expressed as a percentage of your maximal oxygen uptake. But if that's confusing for you, you could also think of that in terms of percentage of maximal heart rate. And although it's not a one-to-one relationship, it's reasonably close. So this is an exercise intensity of only 25% of VO2 max, 25 or 30% of your maximal heart rate. This would represent brisk walking. So this is not an intensity that any athlete would train at. However, what you can see quite closely here is that the main fuels that are used during exercise of that intensity come predominantly from the blood, from blood glucose, a little bit there in the red, but mostly from stored free fatty acids in the plasma. So again, summarizing, brisk walking, 25% of maximal heart rate, most of the energy coming from blood-borne substrates. There's a very small contribution there from IMTGs, that is the intramuscular triglycerides, but you'll note there's no glycogen use. And that makes sense because if we were using glycogen when we were walking, we have only a very small supply and we'd run out very, very quickly. Let's go to something which is a bit more relevant though, because again, not many athletes train by walking at 25% of their VO2 max.
this is a typical training intensity that perhaps the recreational athlete would train at for the majority of time. Around 65, 70% of your VO2 max, around 70% of your maximal heart rate. And again, a couple of items that I want to mention here. If you look at the yellow and red, which is the contribution from glucose and free fatty acids, they have actually stayed pretty much the same. So the contribution from blood-borne substrates to exercise at either 25% or even 65% of VO2 max is very similar. So where does the extra energy come from when you're running at 65% of VO2 max? Well, you can see clearly now there's a contribution from muscle glycogen and intramuscular triglycerides. So there's a shift as exercise intensity increases to use more fuels from within the muscle, and in this case, glycogen and lipids. Now let's complete this and look at exercise at 85% of VO2 max. This is a pretty hard intensity for most recreational athletes, but it's probably the intensity that the elite world record holder runs for the marathon. In fact, it may be slightly under that. So 85% of VO2 max represents about 90% of your maximal heart rate. So again, this is a reasonably hard intensity, and it's not something that the recreational athlete is likely to encounter very often. Again, I want you to look at the yellow and red there, and you can see that although there's a little shift to use more blood glucose, you can see that the contribution from those blood-borne substrates has remained the same, whether you're brisk walking at the end of the graph there on the left-hand side, or whether you're running at a very high intensity of 85 or 90% of your maximal heart rate. So that is an incredible feature of these graphs. The contribution from blood-borne substrates remains relatively the same. But now, as you can see, when the exercise intensity is increased to 85% of VO2 max, around 90% of your maximal heart rate, there's a major contribution from muscle substrates, and that comes largely in the form of muscle glycogen. And I think it's important to set the scene on this as we discuss the roles of fat and carbohydrates and fasting and fat metabolism a little bit more. You can see here that although intramuscular triglycerides and the plasma free fatty acids obviously do play a role in exercise metabolism, as the intensity increases, carbohydrate becomes the major fuel selected by skeletal muscle. Now I'm going to acknowledge here a very, very good friend from many, many years, Asker Jørgendrup, who many of you will have read about in the literature, hopefully. And I'm just giving his sports science a little bit of a plug there because he's got some excellent graphics on there. And I encourage you to go and look at some of the work that Asker's done. You can see on the right here, this is a picture actually I took in Hawaii. This is the Hawaii Ironman quite a few years ago, I think, but Asker's still competing, although, of course, there probably has not been a Hawaii Ironman now for a couple of years. But the work that I'm going to show you was largely from Asker's lab in the 1980s and 90s, and a very, very large body of work on fat metabolism. So I'm just going to look at that at the moment, just for the next few minutes, look at fat metabolism and its role in exercise. And Asker and his colleagues, and this is from the work done by Ewell Acton, and this was published a long, long while ago, actually, 20 years ago now, they introduced the concept of what we call fat max. Now, fat max is, as the name implies, the exercise intensity which elicits the maximal rate of whole body fat oxidation. And a point for the students here is that when you measure RERs, which are measured, the respiratory exchange ratio, from the volume of oxygen and carbon dioxide, that gives you an estimate of the proportion of fuels burnt by carbohydrate and fat. Now that's all it does. It cannot tell you the source of that fat. So it cannot tell you whether the fat is coming from intramuscular triglyceride, or in fact, if the fat energy to do the skeletal muscle contraction is actually coming from the blood substrates. So it's a general, if you like, approximation. Likewise,
the RER, the respiratory exchange ratio, is unable to tell you if the carbohydrate that you're burning comes from blood glucose or muscle glycogen. But it's a useful concept to bear in mind. And the concept here is that there is an exercise intensity, as you can see here, around 60 to 65% of your heart rate max at which you elicit the maximal rate of fat oxidation. And one thing that Asker did is he asked several questions. He asked if this fat max was changed with endurance training, whether it was the same for running, let's say, versus cycling, and interestingly, whether it occurred at the same percentage of your maximal heart rate or maximal oxygen uptake for males and females. And that's what I'm going to show you now. So on the left-hand side here of your screen, you can see the exercise intensity, which here correlates to around 63% of your maximal oxygen uptake, at which the highest rate of fat oxidation occurred. And you can see on the axis on the left there that this represents around 0.55 grams per minute of fat. Now, the figure on the left there shows the fat max or maximal rates of fat oxidation for highly trained subjects. If we switch to the graph on the right, you can see that the top line represents those athletes who had VO2 max values of greater than 65 milliliters per kilogram per minute. So these are very, very well-trained endurance athletes. The next question that Asker wanted to examine was whether the fat max occurred at a different exercise intensity in less well-trained subjects. And again, focusing on the graph on the right, you can see that the curves look very, very similar, except they're just shifted down. The interesting point is that although the maximal rate of fat oxidation is lower in the less well-trained subjects, it actually occurs at the same percentage of VO2 max. So to summarize this slide, the elite or better trained endurance athlete oxidizes more fat, but exercises at the same intensity as a relatively untrained or less well-trained subject to elicit that fat max. And that's an interesting point that many people fail to grasp, the fact that, yes, athletes do have high rates of fat oxidation, but they actually occur at around the same percentage of their VO2 max. Now, of course, when an athlete is working at 65% of their VO2 max, that's likely to be running at a much faster pace or cycling at a much higher power output than the untrained subject. So although the absolute intensity will be different, the relative intensity at which fat max occurs is the same. Now, this is a very interesting slide because it shows you once again that the fat max occurs at different intensities for running versus cycling. You can see on the top there in the solid filled bars, the curve, if you like, at various exercise intensities that elicits rates of fat oxidation that are very, very high, again around 60 to 63% of VO2 max. But you can see that at 63% of VO2 max when we're running on the treadmill, as illustrated by the bottom curve there in the open circles, that the absolute rates of fat oxidation are lower. So in other words, when you're exercising at 65% of your VO2 max or 70% of your maximal heart rate and you're running, you're actually burning a little bit more fat than if you were cycling. Now, the reason for that is probably quite simple in that running involves a greater muscle mass, whereas in cycling you tend to be static and using a very small muscle mass, mainly the quadriceps muscles and probably around 9 to 10 kilograms of lean muscle mass per leg. So again, great study by Joel Acton, done in Asker Jørgendrup's lab, showing that over a wide range of exercise intensities,
the rates of fat oxidation are higher when you're running than when you're cycling. Now, this is a horrible graph, but what it actually means here, and I'll walk you through it, the M's are for male and the W are for women. You can see there's a large sample, 157 males, 143 females. Anytime you see a dark bar there, it's carbohydrates, and anytime you see a lighter grayer bar, even the speckled ones, it's fat. And you can pick any of those graphs and just see that at any exercise intensity, females are burning more fat than males. So the contribution from fat substrates, whether it be intramuscular triglyceride, as I showed you earlier, or whether it be from plasma-free fatty acids, are greater when women are exercising at the same relative intensity. Now, this is a controversial one, and there are a few studies that show that perhaps this isn't always the case across all females that have been tested in the literature, but the majority of studies do show quite clearly that females do oxidize a little bit more fat when exercising at the same intensity than their male counterparts. The caveat there, of course, is that when you compare males and females, it's really like comparing apples and oranges, because a female with a VO2 max, let's say, of 65 milliliters per kilogram is incredibly well trained and almost, an elite value, whereas I could probably get 10 of my exercise science students who are males with a VO2 max of 65 mils. So a female who has a VO2 max of 65 mils and a male are two completely different animals, if you like. So it's really a little of a strange comparison. And at the end of the day, yes, females may burn a little bit more fat than their male counterparts, but again, it's comparing apples and oranges. Now, again, a busy slide, and I've encouraged you to go and look at the literature. I've put all the values down and the references here, so you're free to go and look at them. This was a meta-analysis of studies which have looked at moderate intensity exercise over 60 to 90 minutes and looked at the question of whether fasting, exercising in the fasting states, elicits higher rates of fat oxidation compared with a fed state. And I was shocked and stunned when I actually looked at this meta-analysis, because although you can see the red triangle there represents a little bit of a shift to the left. In other words, when you are fasted, you burn more fat. When you go back and look at the actual amount of extra fat burnt when you exercise in a fasted state, it's not that much. And in the case of the studies here that are all listed down on the left-hand side there was an increase of only around 4 grams of fat being burnt extra when you exercise in the fasted state. Now, those of you in nutrition will know that 4 grams of fat, each gram represents around 9 kilocalories. So you can work out the maths for yourself. 4 nines, it's not much extra calories burnt when you're exercising in the fat state. In the fasted state. So again, yes, you burn slightly more fat when you exercise in the fasted state, but it's perhaps not as much as you would have originally anticipated. So I want to show you now in the mid portion of the talk that when we're talking about competitive athletes, and particularly competitive endurance athletes, they train and race at intensities that are mostly carbohydrate dependent. And I hope I can convince you by the end of this talk that a major goal of training for endurance sports should be to promote adaptations in your skeletal muscle that allow you to burn more carbohydrate rather than burn more fat. And I'll spend, the next part of the talk looking at that premise. And again, it's a very old study, but it's one that is perhaps ignored in the literature, and I'd encourage students to go back all the time in the literature. Most of my students think that if a study wasn't done in 2015 or 16 onwards, it doesn't count. But guys, there's a whole lot of literature out there which was done, before you were born, and most of it is very, very good and very robust. And this is a study from George Brooks's lab from the Berkeley lab in California.
And he got a group of so-called fast versus slow runners to run a simulated marathon on a treadmill. Now, you can see the characteristics of the subjects there. The two things I want to focus on. Firstly, the fact that the fast group ran their treadmill marathon in around 2 hours, 43 minutes. So certainly nowhere near world class, because the world record is close to 2 hours, but a pretty good effort, 2 hours, 43 minutes. On the other hand, the slow runners there, shown in yellow, their average marathon time was an hour slower. They ran around 3 hours, 45. So a very, very big difference in performance there, 1 hour faster in the marathon. Now, if we shift over to the right-hand side of the graph, you can see there that the RER, the respiratory exchange ratio, which gives us, remember, a mix of the carbohydrate and fuel balance, shows that the RER in both groups was 0.99 in the case of the fast runners and 0.90 in the case of the slower runners. And what does that mean in, if you like, layman's terms? It means that the fast runners used an average percentage of around 97% of all their energy to run the marathon from carbohydrate. But even the slower runners, you can see, used around 70% of all the energy coming from carbohydrate to run that marathon at 3 hours 45. So carbohydrate was still the preferred fuel, still the fuel that took up the most energy from the muscle, whether you ran 2 hours 43 or an hour slower and ran 3 hours 45. And again, I'd encourage you to go and look at this study. It was a study that was done at the University of Cape Town, where I did my PhD and postdoctoral work. And it was a question that looked at whether the black South African runners were better at using fat or carbohydrate than the white runners. The problem being, of course, that most of the black runners were considerably faster than the white runners. But again, I've highlighted in little red boxes there the RERs at various running paces at 17 kilometers an hour, which is pretty fast, just under 6-minute miles, and then at two other velocities, 21 kilometers an hour, which is approximately the current world record pace, and then during maximal exercise. And you can see that in all cases, whether you're an elite runner, and these were very elite runners who participated in the Olympic Games and in some cases won medals in the Olympic Games, you can see that all intensities there are carbohydrate dependent. The RER values are extremely high. So again, it's shown that competitive athletes both train and certainly race at intensities that burn carbohydrate predominantly and very little fat. Now, before you think, I'm just very pro carbohydrate for every training session or every race, that's not necessarily the case. And I've put up a slide here, which was the International Olympic Committee's consensus statement on sports nutrition. And although it's 10 or 11 years old, it's still pretty relevant. And these were the recommendations that a panel of experts put together. And you can see here, if we start on the left-hand side, the amount of carbohydrate that you should be ingesting per day can be very, very low if your training load is a very light load or depends mostly on skill-based training that day. That's the extreme left. On the other hand, if you go to the extreme right, you can see there that if you have a very hard day, you can see that the carbohydrate demands could go up to 9, 10, 11 grams per kilogram of carbohydrate, because that athlete is training 4 to 5 hours a day, probably doing 2 sessions. And again, remembering that those sessions are reasonably intense, so the carbohydrate demands are high, so the recommendations for carbohydrate intake are also high. But it doesn't mean to say that you need to ingest that much carbohydrate every day. We can periodize carbohydrate based on the training demands. So there's now this concept that we should be recommending as exercise physiologists or nutritionists that athletes
eat the carbohydrate required for the demands or tasks of training. And there isn't this blanket recommendation that we should be stuffing our faces with carbohydrates in these massive amounts every single day. So this concept of the periodization of carbohydrate intake has evolved. So let's just back off now and look at what happens when you don't have much carbohydrate in the diet. Let's have a look at high fat diets, and particularly a little bit, we have to mention them about ketogenic diets, which are very, very low carbohydrate diets. And here's why you think you might study this, because as I've said earlier, in one of the very first slides there, the stores of carbohydrate in the body, whether that be in the muscle as glycogen, or in the liver as glycogen, or even in the blood as blood glucose, are very finite. In other words, they're very, very small. On the other hand, as I showed you, even in a well-trained athlete, the stores of fat are incredibly high, many, many fold higher than those of carbohydrate. So it would be natural to think that if there are strategies which can encourage the muscle to use fat and therefore not use its carbohydrate, that it may perform better. After all, if we have a petrol tank full of fat, and it's a much larger petrol tank than the skeletal muscle stores of carbohydrate, doesn't it make sense to use that fat? Well, perhaps it does, perhaps it doesn't. And I take you back to probably the study which first started all the, if you like, controversy around carbohydrate diets and ketogenic diets and low-fat diets. Again, I'd encourage you to go and look at this study. This was a 4-week intervention where well-trained cyclists went on a ketogenic diet, ingesting less than 25 grams of carbohydrate a day. Now that's basically a can of Coke, a can of Coca-Cola. That contains as much sugar as 25 grams, and that's basically all they got a day. So they keto adapted these diets, these subjects, to a very low high-fat diet, what they call a ketogenic diet. Now, at the beginning of the training intervention and the diet intervention, they asked the cyclists to ride to exhaustion at 63% of their VO2 max. So at an intensity which would be nowhere near a race pace, unless perhaps you were doing an ultra endurance event. So 63% for competitive athletes is a very, very low intensity. And we saw from the graphs earlier that, yes, you get a contribution from fat at working at that intensities. And these are the 6 subjects shown here on the graph at the bottom left-hand side. You can see EBD represents a eucaloric balanced diet. So that was when the subjects were eating their normal diet, which contained around 60% of carbohydrate. The red graph, the red bar, shows the same amount of calories being ingested, but in this case as a ketogenic diet. So there's a massive amount of fat in the red bar diet versus a massive amount of carbohydrate in the bars that's shaded green. The dots there represent the performances before and after the ketogenic diet. And you can see that there's a real mixture. Most of the subjects actually, or at least 2 of them, went worse. 1 went a little bit better, 1 went the same. But in the case of this individual, JP, you can see that he went hours longer on the ketogenic diet. Now, there's 2 points I want to make here. Firstly, if you only have 6 subjects, and 1 subject like that goes extremely longer, it skews the data. So the conclusion of this paper really is based on that 1 subject, because if you took that athlete out, if you removed JP and you had a look at the other 5 subjects, you'd say, well, I'm not really sure if this diet works or not. And that's the first point. The second point is that exercise capacity, that is the time to exhaustion, wasn't different. Even with that subject in who is skewing the data massively, the performance on the ketogenic diet was no better. And that's why they've said there was a preservation of exercise capacity. It doesn't say that exercise capacity was improved, because it wasn't.
Now, the third point I'll make on there is that we don't normally ask subjects in Olympic Games or World Championships to go out and run or cycle or even swim at a submaximal intensity until they're exhausted. Races are won by athletes who get to the finish line first, not necessarily those who are still going after 12 hours. So these type of laboratory tests, although they may be valid in the laboratory, are not really very relevant to what happens out there in the field. And I'd like to propose to you that, this whole ketogenic diet movement is based on this one subject who really skewed the data in this study many, many years ago. So I would be remiss not to mention Louise Burke, who happens to be my wife and collaborator. And if I had $1 for every time I was introduced as Louise Burke's husband, I would be a wealthy scientist by now and able to be retired by a long way. But Louise has done a whole series of studies, and I'm not going to show you them now. I'm just going to show you one summary slide where she's looked at race walkers and runners and put them on ketogenic diets. And we've studied just about everything under the sun that you can imagine. Now, Louise works with Olympic athletes, so if this diet worked, she would want to promote it for her athletes. But in all the studies that we've done, and these date back 15 or 20 years, and we've done probably 9 or 10 studies, we have been unable to show that a high-fat diet improves performance over events lasting as little as an hour up to 5 hours. Now, most Olympic events are over in 3 hours. So while there may be some benefit to an ultra endurance triathlete, perhaps having a slightly lower carbohydrate and high fat diet, in our hands, at least in our laboratory and in others, I might add, around the world, there is not a single study which shows that performance, true performance, not a laboratory simulated one. I'll show you a true race in a minute as an example. It's never been improved with the ketogenic diet. And the supernova studies that Louise has done involves elite race walkers. And when I say elite, these involve double Olympic gold medalists, European champions, a cohort of subjects which are very, very difficult to study. Now, the only problem with studying elite athletes like that is that for the most part, we are unable to get skeletal muscle biopsies from them. And so what we've done in our studies is we've looked at performance in the elite guys, and then we've had a cohort of less elite but equally well-trained subjects who have consented to give us muscle biopsies, and we've been able to look at perhaps some of the mechanisms whereby the ketogenic diet is impacting on skeletal muscle. And I'm just going to show you one study here, and this was one published a few years ago in the Journal of Physiology, but again, it's been repeated many, many times. And what happens usually is that Louise will take these runners in the olden days where we could fly international athletes into the country. We studied them in January in the Australian summer, so most of them are very glad to escape the European winter. We give them 3 to 4 weeks of intensified training. Every meal is supervised and given to the subjects. Every training session is monitored by the coaches. And at the end of those 3 or 4 weeks of intensified training, we look at a true performance. And in this case, it was an IAAF sanctioned 10-kilometer race walk performance. And the yellow bars represent the race time before the intervention and the blue bars after the intervention. Now, I've chosen this study because there were 2 different ways which we administered carbohydrate. You can see on the left, HCHO is a high carbohydrate diet, and that diet was the same as the middle graph, except PCHO represents periodized carbohydrate. So in those sessions, the periodized ones, we gave athletes carbohydrate depending on the demands of their training session. Whereas in the high carbohydrate diet, we just gave them high carbohydrate all the while. The energy intake and the calories were the same though. Now you can see in the blue there that both the carbohydrate groups improved their race walk performance. But you can see on the extreme right of the graph, LCHF, low carbohydrate, high fat, that was the ketogenic diet. They actually went around 45 seconds slower, despite, I might add, that after the 3 or 4 weeks of intensified training, they had an increase in their VO2 max.
Now, the interesting thing here is that these subjects who were on the ketogenic diet were able to burn fat at very, very high rates. If you remember back to the studies that I showed you from Asger Jørgendrup's lab, even in their well-trained subjects, their maximal rates of fat oxidation were around 0.5 gram of fat per minute. Now, in our hands, some of these subjects, remember, world-class athletes who were placed on a ketogenic diet were able to use up to 1.4 grams of fat per minute. And these are the highest values ever recorded in the literature. However, having a muscle that was retooled to burn fat impaired performance. The performance was not improved. So once again, we're able to show what Finney showed in 1983, albeit in a much better controlled study, that if you put athletes on a ketogenic diet, you may well be able to increase their rates of fat oxidation, but you do not do anything to performance. You do not improve performance. Now, one thing that's very, very interesting and very relevant is if you look at a lot of races, it often comes down to a sprint. If you look at some of the major international marathons, New York, Boston, London, Chicago, wherever it happens to be, and if you look at many of the situations, for example, in races like the Tour de France, most of the races come down to a sprint finish. So it's very rare that someone just runs off on their own and wins the marathon, and it's very unlikely that someone rides off the front of the peloton and keeps away for the whole race. And I think this is a very relevant quote from that very early study. And what Finney was saying here, Steve Finney was saying that there are some indications that the price paid for extreme conservation of carbohydrate is the limit on the intensity of exercise that can be performed. And what he noticed here is that the RER values, remember that ratio of fat to carbohydrate, were actually lower during a VO2 max test when the athletes were on a high fat diet. In other words, when Steve Finney asked these guys to exercise at maximal intensities, the muscle was still geared to using fat and couldn't burn carbohydrate. Now, in sprints such as this at the end of the race, they are 100% dependent on carbohydrate. And what this early study showed, although the mechanism wasn't known until we came along and studied it, is that the ingestion of a high-fat, low-carbohydrate diet actually impairs the ability of the muscle to switch over from fat-based fuels to carbohydrate-based fuels. In other words, what you've done is put a limit on the petrol tank of the carbohydrate fuels and put a brake on their use. Now, that's not a good situation, as I'll show you. This is a study actually done from Tim Noakes' lab at the University of Cape Town. And Tim Noakes has become, if you like, a bit of a zealot for the high fat, low carbohydrate diet. But even in his own lab, when he tested high fat, low carbohydrate diets, he had some incredible results which mirrored ours in many ways. Now, this study is a really good one. It's a 100-kilometer time trial, albeit in the lab. So apologies for the runners on the right-hand side there. This was a cycling study, but I'm going to show you why the runners are relevant in a minute. And what the investigators did here is that they included what we call some primes. They included a series of 4 kilometers where the riders were asked to go as hard as possible, and more importantly, a series of 1 kilometer, if you like, sprints lasting, 70 to 80 seconds. So very high intensity work. And they interspersed this throughout the 100-kilometer ride. And what you can see there is that the green bars represent the carbohydrate diet. And you can see quite clearly, and I've only illustrated there the 1 kilometer sprints, but the 4 kilometer sprints were also reduced, that in every single case that the athletes, when they ingested the ketogenic diet shown in the red there, couldn't produce as much power during the 100 kilometers when they were asked to do those sprints. Now, the time taken for the 100 kilometers overall was also slower, but importantly here, you wouldn't be at the end of the race even in a position to sprint if you were dropped early on in some of the climbs or some of these hard stages.
And again, I've shown you on the right just to illustrate a point there. This is the Boston Marathon, but I could have shown you many, many inner city marathons. And it comes down to a sprint on the line. You can see that the gap between the winner and the loser here, if you like, or the person in second place, is a matter of a few meters. But that extra sprint comes from the ability to burn carbohydrate fuels and not fat-based fuels. Now we're coming to the end here, but I just want to show you the mechanism for that. And there's an enzyme in the muscle called pyruvate dehydrogenase, PDH. Now this is an enzyme which commits carbohydrate and glucose products to the TCA cycle. So it's, if you like, the rate limiting enzyme for carbohydrate and glucose substrates to enter the TCA cycle and burn carbohydrate fuels. And I think just in the case of time and simplicity, I want to look at the right-hand side bar graph there. And what we ask the athletes to do in either a high carbohydrate diet or a fat adapted state is produce the highest power output that they could during a 1-minute sprint. Now remember that this is an enzyme which is very, very vital for carbohydrate burning fuel in the muscle. But you can see that the activity of this enzyme after the athletes had ingested a high-fat ketogenic diet was lower. In other words, the muscle and the enzymes in the muscle, the machinery that turns on the fat component or the carbohydrate component in the muscle, has been downregulated. So a high-fat diet actually has a mechanistic reason, and this is the reason, the fact that PDH is downregulated, and it's saying to the muscle, I've put the brakes on burning carbohydrate. Now that is not what you want when you're sprinting for the line. In fact, you've got a muscle there which is, and a brain which is saying sprint as hard as you can, use carbohydrate fuels, but you've got a muscle now which is tooled towards burning fat, and in fact has an impaired ability to use carbohydrate. So that is not a good situation, and explains the previous slide why the athletes there couldn't produce high power outputs when they were asked to work at high intensities. The reason being that the muscle here has switched over, if you like, its fuel supply to fat. But even when you ask it to burn carbohydrate, that ability is impaired. Now, I'll just talk very quickly because I'm aware that I've used my allotted 45 minutes. Just one slide, a couple of slides on this last study which we did a few years ago, and this was Jill Leckie, a PhD student in my laboratory, and we asked another question. We said, well, let's not ingest high fat diets, let's not ingest high carbohydrate diets, but let's take a drug, this vitamin B3, which is nicotinic acid, which actually blunts your ability to release free fatty acids into the circulation, and it also put the brakes on intramuscular triglyceride. So here we're not using diet, we're actually using a drug. Now the subjects were double blind, they didn't know whether they were ingesting a capsule which contained the nicotinic acid or not. And what we wanted to look at is whether the subject's performance over a half marathon was impaired when we blunted the circulating free fatty acids in the blood and also intramuscular triglycerides. So remember, this nicotinic acid blocks lipolysis, blocks the release of fat, and impairs the ability of the muscle to use fat. Now, did it actually do that? Well, we don't need to bother with the graphs on the right, but yes, it did. It changed the contribution and the fuel mix from carbohydrates and fats, but more importantly, it didn't do anything to the distance covered at a half marathon treadmill pace. On the right-hand side there, you can see the distances that the subjects run in the various conditions. The top one is carbohydrate. The second one is carbohydrate with nicotinic acid. The third one is a fasted state. And the fourth one is a fasted state with nicotinic acid. And you can see that although there are subtle differences there in these subjects who are not elite but were very well trained, there's no distance covered is not significantly different in any of the trials. So even when we block fat via a drug, it does very little
to endurance performance, and again shows you that athletes are carbohydrate dependent. So in summing up, I hope I've convinced you via various methods here and using various studies when we've looked at carbohydrate metabolism and fat metabolism that most athletic depends on producing the highest power output or speed for the duration of a race, whether that's a short sprint, whether it's a Tour de France, a swimming event or a running event such as the marathon, and that these events are carbohydrate dependent. And I've shown you that through several lines of evidence. Summing up, there is a carbohydrate dependence both before and after training when you exercise at the same relative intensity. Carbohydrate fuels, namely muscle glycogen and blood glucose, are the major substrates for the skeletal muscle when you're exercising at an intensity of around 65% or greater. And anything less than 65% is probably not an intensity which a competitive athlete trains at anyway. When we blunt fatty acid availability like we did in that study just now, it doesn't impair running performance or really alter the fuel mix that much to the working muscles. Hopefully, I've convinced you very clearly that competitive athletes train and race at intensities that depend on carbohydrate rather than fat. I've also shown you that high fat, low carbohydrate diets, the so-called ketogenic diets, impair the muscle's ability to burn glycogen. And we now know that the mechanism for that is that you actually downrate the enzyme pyruvate dehydrogenase, which converts the pyruvate into acetyl-CoA and enters the tricarboxylic acid cycle. Finally, every athlete should be trying to shift the fuel balance towards a greater oxidation of carbohydrate-based fuels if they want to improve endurance performance. And again, we've studied high-fat ketogenic diets for many years. If there was a case that they were even slightly advantageous for athletes, we'd know it by now, and I can assure you they're certainly not. So on that note, I'll finish. I'm happy to take questions. I'm still awake, just even though I'm slurring my words very slightly because it's now 1:45 in the morning. And thank you for your time and thank you for your attention wherever you are. Thank you so much, Sean. Give me 1 second that I am trying to connect my camera. Now, can you see me? I cannot see you. No. I can see. I don't know what's happening now. Here I am. Thank you so much. First of all, because you speak really slow and really clear, and that's really something that we appreciate a lot because the majority of our audience is Spanish spoken. So it's really nice from you to take this into account. So thank you so much. And your presentation was very clear. So I think, as always, you explain science to us, but you also making us understand how to use this science to put it into our practical work with athletes. So thank you for that, because that's something that we are really looking forward when we are listen to a lecture or a course or any conference that everyone is attending. So I have some questions from the audience for you. Let me check them. So first of all, I have Sergio Gasha asking you, I have to translate a bit. So he is asking you, he doesn't specify on sport, but he is asking if you would recommend some specific time during the season, on a sports season, I imagine, when you would recommend to increase the fat oxidation or to train the fat oxidation without affecting performance. He didn't say any sports in particular. Now there's in a talk of 45 minutes, there's not really enough time to go over all the periodization of training, but it's a very good question. And the answer to that quite simply is in the pre-season. So when an athlete is doing the majority of their base training, and that could be an endurance athlete, but could also be the soccer player or team sport player. So if you think of
any training program, as the base of that triangle is essentially trying to establish all the aerobic power systems that you want during competition, that is the time to do that. Now, having used the example of soccer, we know that intermittent team sports, for example, don't have a high reliance on fat metabolism. So you could argue, why do you need that at all? Well, the answer to that question, so I'm answering a question with a question, is that when you're doing intermittent team sports, the recovery period is fat-based. And that's why it's important to have an aerobic system that can utilize and oxidize fat in the muscle. So although a soccer player, for example, or a basketball player, is very high intensity, intermittent sprints, carbohydrate dependent, when they're sitting on the bench in basketball, when they're rotating, or during periods of low intensity jogging during soccer, for example, then you are using fat. So the direct answer to that question is, irrespective and independent of your sport, yes, you do want to tool the muscle to be able to use fat as much as you can, but that should take place in the pre-season. Now, the other thing on that, and I don't want to dwell too long on the one question, is that, of course, you can periodize the intake of carbohydrates around those training sessions. So it may be that in pre-season, you do some of your training with low carbohydrate availability. And I didn't have time to talk about that, but you'll know, Noella, from the studies that we've done, we've looked at training commencing with low carbohydrate or low glycogen stores. And that's another tool that you can use to encourage fat metabolism. So pre-season, most definitely. Perfect. Thank you, Sean. Totally agree. So it's a perfect answer. Then I have one from Juan Antonio. So you have nice names here. Practice your Spanish. He's asking, wait, because this one is in Spanish. He's asking for how long, as a minimum time, you could say that one athlete needs to be in a keto diet to see some results increasing the fat oxidation. Okay, Juan Antonio, there's my best Spanish. Not very good, I'm afraid, sorry. Fine. That's a really, really good question. And I guess one of the, let's step back and answer that in two ways. Most of the studies that have looked in the laboratory at giving athletes ketogenic diets have been very short term. And there's been this big argument from the so-called ketogenic mafia, the people who favor the ketogenic diets, that, some of the studies that we've done and other groups haven't been long enough. Well, my answer to that is quite simple. We can see massive increases, a doubling in most cases of the rates of fat oxidation in as little as 5 days. And even when we go longer, when we go up to a month, we don't increase the maximal rates of fat oxidation any further. That's the first point I want to make. Secondly, when we look at ketogenic diets, we measure something called beta-hydroxybutyrate in the blood, and this BHB content is elevated, which indicates a ketogenic state, within, again, 5 to 6 days. So the direct answer to your question is that we see those changes that happen very, very quickly in the blood and in the muscle within at least 7 days. And other studies that when you prolong them don't show any differences in anything that we can measure in the blood or muscle. So I think it takes a very short time to retool the muscle. And again, some of the studies which we've done and Louise Burke's done way back 15, 20 years ago show quite clearly that after 5 or 6 days, you can retool the muscle profoundly to favor fat oxidation. But again, having the capacity to burn all the fat in the world doesn't make you run, cycle, or swim any faster. Totally agree. And Sean, this is from me, just out of curiosity, because I am not thinking on putting my athletes on a keto diet. But when you show the first of your presentation, you were talking about the fat oxidation from the adipose tissue for one side, and from another side from the triglycerides in the muscle. Mm-hmm. So if we are keto adapted, call it in a way, when people talk about keto adaptation, this percentage, this proportion between the fat oxidation from the muscle mass or from the adipose tissue is going to change? That's a really good question, Noella. And the answer to that is actually we don't know, because we didn't do traces in that study. So in order to answer your question, we'd have had to put a label in which tracks the fate of the blood-borne free fatty acids versus these
intramuscular. What we do know from our biopsy samples is that you don't seem to use that much extra intramuscular triglyceride. So my guess is that most of the extra fat is actually bloodborne. But again, the direct studies to look at that haven't been done. So it's a really, really good question. All we know is that from RER values, when you just look at the total amount of carbohydrate and fat burnt, the relative contributions, that the fat goes up. And my guess is that most of that comes from the bloodborne substrates. And the reason for that is kind of logical, is that when you look at those graphs, when you exercise on the ketogenic diet, you can only exercise at relatively low intensities. And those intensities already favor bloodborne substrates as opposed to intramuscular triglyceride or the IMTGs, as you correctly point out. Okay, thanks, Sean. We have research to do. We still have a lot of topics. We always have questions. All we need is money and students. That's always something that we need, totally. Just we have time for one more, if you can. And we have Kevin there. Hello, Kevin. I can see Kevin there. Yes. Hi, Kev. Kevin. Long time no see, buddy. Hey, John. Hey, Noella. Hey. Hola, Kevin. Hola. So one more, Sean, that I think is interesting, and it was also one of the questions I also had during your presentation. Jesus is asking if the goal is not performance, if the goal is losing weight, losing fat. So which is the strategy that you would recommend for these people? I think he's talking about what kind of exercise, and of course, what we can do from the nutrition side if we want the liver empty or the muscle empty to maximize the fat oxidation during exercise in overweight people. Okay, I'll be a little bit controversial here. The amount of fat burnt by overweight people when they're actually exercising is very small, because the amount of exercise that overweight and obese people do is actually very small. So my logic there is, if you want to, and if you go back to the 3 graphs, forget the fuel contribution, just look at the total energy. Each time you went from 25% of VO2 max up to 65, up to 85, you burnt more calories. In other words, you burnt more energy. So my logic is that if you've got anyone who wants to lose weight or fat, that they're better to do the biggest amount of exercise and the hardest amount of exercise that they can do, because the total fuel bill, whether it's coming from carbohydrate or fat, I don't care, but the total fuel bill will be more. Now you might say, well, I've got an extremely overweight person, I can't get them to exercise at high intensities. It's all relative. So, for a person who is extremely overweight or obese, exercising even by walking laps of a track and doing intervals like that, they will be exercising at a high proportion of their VO2 max. The absolute exercise intensity is very low, but relative to their VO2 max and the percent of heart rate, it's very high. Now, you saw from the slides very quickly that running, or in this case, because these patients probably won't be able to do that using the greater muscle mass is very important as well. And Asker Jørgendrup's studies showed quite clearly that running favored fat oxidation over cycling. So if you can get the individuals to walk briskly, that will be better than stationary ergometry work. But again, my take on this is that you only have a certain amount of time that these people are going to exercise in. Forget where the calories are being burnt from, just burn as many calories as you can. Now, of course, if you withhold carbohydrate, you may get a little bit of extra fat burning and such like, but the total fuel bill is what counts in the end. Totally. Perfect. Thanks, Sean. At the end is try to do the exercise that you're going to spend more energy with it, right? So, exactly. Yes. Okay, thank you so much. We have a bit more questions, but we are running out of time. So, and you need to sleep. Because that's something that we need to have a sleep and to relax. So thank you again a lot, Sean. It was amazing to have you here. Lovely. And hope to see you soon in person. Yep. I hope we can all meet. I guess it's going to be probably the end of the year or next year, but it'd be very nice to have in-person conferences and sit down and have a chat and a beer and just socialize rather than talking to a screen like we've been doing for far too long. So Kev, have a good lecture. I see you've got a little bit of beard growth there. You've been indoors too long. Thank you so much. Gracias. Thank you, Noella, and we'll be in touch. Thanks a lot. Bye-bye. Bye-bye. Hello, Kevin. Hola, ¿cómo está? Hola, Kevin.
Just for our audience, Kevin speaks a really good Spanish, but he prefers to do the presentation in English. I don't know why, because he's really good. So you don't need too much introduction either. So I have to tell that Kevin is one of the top researchers and physiologists and sports nutrition leaders around the world. He's also my friend, and I am happy to say that. And I am missing our you and I watching the rugby games in Stirling. Remember that? So with my mate, and you were just drinking coffee. So thank you, Kevin, so much for being here. Where are you right now? In which part of the world? Durham, in England. In England. And you are working now for the Institute of Performance, right? The Institute of Performance Nutrition. Exactly. So I don't know if you want me to talk about your CV, but I think everybody knows you, and I don't want to take the time. I prefer to listen to you. So the stage is all yours. Thank you so much, Kevin. Okay, now what do I got to do to get my slides up? You have to you have an option there that says sharing screen. Yes. Okay. That should work. We have Victor, our technician. In any case, that's something there. I am seeing it perfectly. Okay. Still. Let's if you can put it bigger. I'm trying to get it to do full screen. There we go. How's that? There, perfect. We are seeing perfect. Thanks, Kevin. Okay. So we ready to go? Yes. When you are ready, yes. Okay. Thank you, Noelia, and thanks to the organizers for inviting me to speak today. It's really a pleasure. As John and Noelia said before, I'd much rather actually be in Madrid, but we got to do what we got to do now. So I'm going to talk today about nutrition for exercise-induced injuries, and in particular, we know that there are lots of different types of injuries with exercise and with sporting participation in sports and exercise, all different levels and all different consequences. So what I want to do today is to focus a little bit, because we've only got so much time. So I want to focus mostly on injuries that result in reduced activity or even immobility of a limb. And in particular, we're mostly going to focus on studies that involve the lower limbs. And so what we will notice in these types of injuries, of course, and I'm sure many of you know this either directly for yourself or for people you work with, that when you immobilize a limb or you're inactive for a long period of time, you tend to lose muscle. And obviously for an athlete or someone who exercises a lot, that's a bad situation. So what we want to try to think about is, what are there any nutritional recommendations that we can make to counter this muscle loss with injury, and so hopefully reduce the severity of the injury and then increase the recovery, shorten the recovery so the athlete or exerciser can get back to full participation. So there are two phases that we can think about here, really, and one is immediately after the injury you go into immobilization, and obviously there's going to be an inflammatory response, and we'll talk a little bit more about that. But for the most part, you tend to have people think about this as a negative, and it's not. It's part of the healing process. And so I think we need to be careful about how we approach the inflammatory response. Now, that's going to last a variable amount of time, depending on the severity and the type of the injury, of course. So then if we immobilize that limb with an injury, or you have to lie around in bed or on your sofa for any period of time with inactivity, we're going to see a decrease in muscle protein synthesis and anabolic resistance. And I'll talk more about these in a few minutes. And of course, that's going to lead to loss of muscle mass and muscle function.
it's probably going to result in decreased energy expenditure, although how much is questionable, and we'll talk about that later as well. Now, what I won't talk about are problems with tendons and bones. We don't really have time today for that, but that's clearly something to consider, that there are alterations in tendon structure and function and in bone as well, depending on the length and severity of the injury. Now, the second phase is the recovery phase, and this is when you come out of the cast, the athlete comes out of the cast or starts moving more and starts rehabilitating. Now, I'm not going to spend much time on that today because the nutritional recommendations that we're going to talk about with that phase are pretty much the same as with any other phase where you would want to increase any other type of situation where you want to increase muscle mass, where you want to have muscle hypertrophy. And that has been covered many, many times. And so I won't really talk as much about that today. We're mostly focused on this phase one. How can we reduce that muscle loss? How can we minimize that? So unfortunately, we don't have a lot of information directly from injured athletes, from exercisers or athletes that have been injured. Mostly what we use are models such as casting model, as you see there, using a brace or a cast in healthy individuals, or we put individuals in bed and use a bed rest model. And we can try to get some information from those models that we can then apply to injured athletes. Now, obviously, there's a difference there, and that is that inflammatory response and the response to the healing, as well as just the inactivity. So we have to keep that in mind when we're talking about these recommendations. So what we do know is, of course, and again, most of you have either experienced this yourselves or know people that have, that in this particular study, this is 2 weeks, so pre and post immobilization, with 2 weeks, you get a large decrease in muscle mass. Now, the bad news is, of course, when rehabilitation starts, a structured, focused rehabilitation, you start getting some improvements with a week, but it takes 6 weeks. So the bad news is that the amount of time it takes to lose muscle, it takes a lot more time to regain that muscle. So obviously that means if we can reduce this loss of muscle, then it can get back to the starting point more quickly. And that's what we're going to focus on. Now, we do know from these studies from Ben Wall's research group that we can lose muscle even as quickly as in 2 days. You can get a measurable loss of muscle mass in 2 days of muscle immobility. And this study was casting. These studies, there's 2 studies done. 5, 7, and 14 days. Now, you'll notice that the slope of that loss tends to be greater earlier on, and you're starting to get a leveling off here, if you will. And as you go, then that gets less and less. But so you want to try to get in early to try to minimize that muscle loss. Now, it's not just muscle mass that's being lost, it's also function, and that is strength losses. And I haven't shown you that, but they're concomitant with the muscle loss, but also mitochondrial function. So this was a study done a few years ago now, in Mark Tarnopolsky's group, and again with casting. And you see that within 48 hours, there's not much change in the activity of citrate synthase, which is a marker of mitochondrial function. But after 2 weeks, there's a measurable loss of that. Now, that's important in and of itself, because now you're seeing aerobic capacity is going to be decreased in the muscle. But also that might have an effect indirectly on muscle mass. And I'll show you some data later on that suggests that that's the case. So when we talk about what we're going to do, we talk about the metabolic mechanism here. And that is when we talk about changes in muscle mass, that's the balance between the rates of muscle protein synthesis and muscle protein breakdown. And that's net muscle protein balance. So we have the synthesis of the amino acids into the protein and the breakdown of that protein into the amino acids. Now, in your muscle, these 2 processes are going on at the same time and always. You know, these don't ever stop.
we tend to talk about these as if there's a turning on and turning off. That's not the case. You're really increasing or decreasing these processes, and that's going to result in changes in muscle mass, depending on which one of these is in the rates is greater at any given time or over a given time period. So what we know is, and this is a bed rest model that we did in Texas many years ago with Arnie Ferrando led this one, and with 2 weeks of bed rest, and we measured muscle protein synthesis in yellow, and in red is muscle protein breakdown. So what we see is a decrease in muscle protein synthesis with 2 weeks of immobility, or in this case, it's inactivity, that they're lying in bed, they weren't casting. Now, many people will argue that muscle protein breakdown is important at this, but these data don't suggest that. They show, and these are fasting data, there are no nutrition involved on either one of the days when these measurements were made, that you see here that both synthesis and breakdown are reduced. You see a decrease in muscle protein breakdown, not an increase. Now, if you look at static markers, there are some suggestions in some studies that some of these static markers of transcriptional markers of muscle protein breakdown may be transiently increased. And so one argument is that early on in the inactivity or immobility, that muscle protein breakdown might be a bigger player, and that's possible. That's just not been measured in humans. In rats, it seems to be the case, but it hadn't been measured in humans. So what we argue is that you want to really focus on muscle protein synthesis. Now, in this case, again, immobilization, and Sean Kilroe did this study with his PhD in Benoit, and you see here that not only is there a decrease without feeding in the fasting, as I showed you before, in muscle protein synthesis, but here you get this decrease in just 2 days. So even in a very short period of time, you're seeing a rapid this decrease in muscle protein synthesis. Now you also see, as Ben Wall showed, a decrease in the response of muscle protein synthesis to protein. So normally what you're going to see is an increase in protein muscle protein synthesis will respond to protein ingestion. And so here's the response in the before immobilization, and then here it is post immobilization. And so you see this is called anabolic resistance, when you get resistance of the muscle to the anabolic stimulation of the protein that's eaten, that's ingested. So now we have a double whammy, right? We have the basal muscle protein synthesis is decreased, and then the postprandial, or the response to protein ingestion, is decreased. And so that results in loss of muscle. Now, it's not just immobilization or even inactivity in bed. We can just reduce the activity in terms of just how much walking around people do. Now, Lee Breen showed this a few years ago. And this is myofibrillar muscle protein synthesis with 2 weeks of step reduction. So in this particular study, this was done in older people, and he reduced the steps of these people by 75%. So not lying in bed, but still walking around, but just quite a bit less. And what you see here is pre and post. Pre is going to be in yellow, and what you see is from not eating to eating protein, you see this increase in protein synthesis that we know happens, and this happens all the time. But when you have a step reduction for 2 weeks, you still get a stimulation, but it's reduced. And that's increased or decreased insulin sensitivity and decreased muscle mass in that short period of time. Now, this particular study was done in older people, but there's been a recent study done in younger folks which shows a similar result. So we do know that this is a problem, that even if the injury is relatively minor, but you just don't move around as much, you're still going to have some issues to deal with as far as muscle goes. And so what we see here is this inactivity, the immobilization and the inactivity will really focus on muscle protein synthesis. And so you get this decrease in protein synthesis, and that results in a decrease in muscle. Now, we don't really know as much about what happens with breakdown.
Dynamically, it doesn't change. It changes in the same. It goes down, just not as much. And so that's where you lose muscle. So what we want to think about are interventions that with exercise and nutrition, which focus on muscle protein synthesis. And so that's what we're going to talk about. Now, we know if you look in the literature or, excuse me, even in the online, et cetera, you're going to see lots of different nutrients that are recommended to counter issues with muscle disuse. Protein, free amino acids, creatine, vitamins and minerals, and fish oil, omega-3 fatty acids. And all of these have been touted, and many more have been touted. And we'll only talk about really protein and omega-3 fatty acids in great detail today. Most of the research done on most of these nutrients is fairly equivocal, and the research is indirect. And so we have a hard time really assessing it. So my take will be, as you'll see, that we need to be cautious about what we want to try to get to. So we know from a study that Ollie Whittard did when we were in Scotland a few years ago, that if you ingest protein, and this is in resting muscle, that you get an increase in muscle protein synthesis with increasing amounts of protein up to about 20 grams. But then after that, you can double the amount of protein, but you don't get any further stimulation of muscle protein synthesis. Now, we can put that to around 0.25 to 0.3 grams of protein per kilogram body mass, and you get about the same. That's really what we want to think about. What we don't know, though, is what does immobility or inactivity do to that relationship of the amount of protein to the response of muscle protein synthesis. We do have a hint from a study that was done a few years ago in Canada, and Elisa Glover did this study in Stu Phillips' lab. So what she did, now she used a laboratory-based model where she infused the amino acids rather than giving a protein, eating protein. And so we can't really give exact doses, but we can still see an effect here. And so when we're at rest, and you see in yellow is the immobilized limb, and in red is the non-immobilized limb. And so here's resting with no nutrition. And you see, as you would expect, that there's a less protein synthesis in the immobilized limb. And then when she gave a lower dose of amino acids, you see that there is a response, as we said, but the response in the immobilized limb is not as great as in the non-immobilized limb, and that's expected. That's that anabolic resistance. And we give a higher dose. What we see here is, again, you still see a further response in both the immobilized and non-immobilized limb, but as you can see, the response is greater in the non-immobilized limb. So it does seem to affect that dose response, but we can't really give exact numbers or even estimates here. Suffice to say that you want to have a greater amount of protein with an immobilized limb. Now, to sort of follow this into a amount of protein per day basis, this is a new study done. Again, Sean Kilroe did this with Ben Wall. And what they did was they gave for 3 days with 3 days of immobilization, they fed either 1.6 grams of protein per day per kilogram, or a low protein, which is 0.5 grams per day per kilogram, or negligible is what this NG is meant to be, 0.15 grams per kilo. And what you can see here is that even at that higher amount of protein, that wasn't enough to preserve the muscle protein synthesis or the muscle mass. So now 1.6 is roughly what you see. Somewhere between 1.2 1.6 is what you're going to see in young people most of the time. And it's still not enough to maintain that muscle mass. Now, there's been a lot of focus on leucine, and then there's been a suggestion that leucine could be used to reduce the amount of muscle that's lost by
by ameliorating that muscle protein, that loss of muscle protein synthesis, that decrease. Now that's based on this study done, 20 some odd years ago now in rats. And Josh Anthony did this study. And so he showed that protein synthesis, when a rat exercised, and these rats were running on a treadmill for 2 hours, it's very severe, intense exercise, and protein synthesis goes down. Now, in humans, that doesn't happen. We've never seen a model in humans where we exercise the muscle and it goes down. But this is this is a lot of exercise, 2 hours at 80%. So we think that's why. But the point is you've got this catabolic model now. You're decreasing protein synthesis. But when you give leucine after exercise, it restores it. And so the idea that grew up out of this is that in a catabolic situation, you can reduce that loss of muscle protein synthesis with leucine. And so the extension to that is a catabolic situation such as immobility or inactivity. Will that work? And so can we impact that anabolic resistance? So one study in bed rest, this was Doug Patton-Jones folks did this in Texas. And with 7 days of bed rest, controls in yellow, and you can see 7 and 14 days you've lost lean body mass. And with leucine supplementation during that time, in the first 7 days you do see a reduction, but by 14 days that reduction is less. And in fact, in this particular situation, you see a decrease there, or not as much loss, but it's on average, but it's not statistically significant. Now, with immobility, remember that's bed rest in that study. With immobility, you don't see this effect. This is in 7 days of casting of healthy volunteers in a brace to immobilize the limb, and this was done in Luc Van Loon's lab. And you see that in the control and the leucine, there's a decrease, of course, in muscle mass, as you'd always expect to see, but that the difference between the control and with a leucine supplement was exactly the same. So leucine, we're not sure what's going on here. There seems to be a difference with bed rest and immobility. Now, another study, a newer study done by Lee Breen's, Sophie Edwards and Lee Breen's lab, shows this with leucine immobilization. Now, this is the change in the response to protein. So when they feed protein, this is what happens. You get, this is the response, the increase in the control leg. And then with immobility now, again, you see this loss here. It doesn't respond as well. And then with leucine, it's pretty much the same. Now there's slightly higher on average, but you can see there's a big range here. And so statistically, there was no difference there. So the effectiveness of leucine is not very clear, and it's not really what we'd expect, at least not with immobilization. Okay, so one other aspect that I want to talk about is energy. And so energy intake is something that I think is kind of overlooked a lot when people think about athletes that are injured and have reduced activity or immobilization. And ideally, or mostly what people think about is that because you're injured, you're not doing as much, you're not training, so energy expenditure goes down, and so energy intake needs to go down. And that may very well be true, but I think we got to be careful about how much energy expenditure actually goes down. Now, one reason for that is because when you're injured, when someone is injured, that the injury itself, the healing process, actually increases metabolic rate. So with wound or infection or a traumatic injury, it can go up by as much as 50%. Surgery, maybe 25% or so. And then with a severe burn, as much as 100%. So hypermetabolic situation. So of course, this metabolic rate, this change is going to be transient. In other words, it's going to last only for a certain amount of time with the healing. And obviously it's going to be variable depending on the injury. So we don't really know how much it's going to change in any individual situation. Now, another thing to keep in mind is if someone is immobilized, their lower limb, and they have to go on crutches, that getting around on crutches costs a lot more energy. Now, anybody who's been on crutches, this will not be news, that you know how much more difficult it is to get around.
So this is an older study, but it is something that people don't think about as much, that if you're walking, in certain number of minutes, that the amount of energy consumed is greater. And this is axillary and elbow crutches, and they're both roughly the same, but they can pretty close to doubling the amount of energy, per minute. So that's something to consider as well, depending on, and that's going to vary depending on the athlete or the exerciser, is depending on how much they try to get around. And you may notice the person in that photo, and that's me, and I've been on crutches quite a lot, and I was stubborn, and I always tried to move around as much as I could on crutches, and it does expend quite a bit of energy. So you got to think about that when you're then trying to match how much energy you want to give to the athlete when they're immobilized. Now, one option would be to just say, hey, okay, I don't want to take any chances. And one of the reasons is because you see that if you're in an energy deficit, you're going into reduced muscle protein synthesis. So if you say, I'm going to reduce that energy, I'm not going to take any chances, I'm going to get that energy level down, that intake, and then you don't match the expenditure so that you're in an energy deficit, you could be causing and exacerbating that problem. You could be increasing the problem, because an energy deficit decreases, and I've got Wittard on there, that's not right, so ignore this. It's Stefan Pasiokos did this study. You see this decrease in protein synthesis with an energy deficit. And that makes sense, because muscle protein synthesis, it expends a lot of energy to synthesize those proteins. So it goes down. Now, along with that, you lose, so in an energy deficit, you lose muscle preferentially. So you're going to sacrifice that muscle, and also wound healing is impaired. So if there is a healing process going on, this is going to be not a good thing. So you want to think about that and say, hey, wait a minute. I don't want to put my athlete into an energy deficit. I want to say, hey, I want to try to match that. Now, one temptation would be to say, I'm just going to, say I'm going to overcompensate, because what's the worst thing that can happen, right? I'm just going to give more energy to make sure I'm not going to be in an energy deficit. And if it's a little bit too much, it's okay. I might just get a little bit fatter. My athlete might get a little bit fatter, and I can work that off once we start training again. But the problem with that is that Johnny Biolo did this study, and with bed rest, and you can see here that at a higher energy intake, the muscle loss is actually greater. Okay, so these are people lying in bed at a lower or higher energy intake. You see, and actually, the higher energy intake actually increases the loss of muscle. Now, that was attributed to a change in inflammation, that the inflammatory response is greater with this hyper energetic situation. And this is plasma CRP, cardioreactive protein. So you see it's higher in this group, and that's why they think that this happens. So a low energy intake is no good, and a high energy or too low energy deficit or too much energy excess, neither one of those is good. You want to balance that energy intake. So that suggests that you want to have some sort of assessment, or at least an estimation of the energy expenditure, so that you can match energy intake with the injury. And as that injury and healing progresses, it's going to change. And so that you need to keep that in mind and change the energy intake to match the energy expenditure as it goes along. So I want to talk now about omega-3 fatty acids. I sort of chose omega-3 fatty acids of the other nutrients because there's been quite a bit done on this now, and so we can talk a little bit more about it. As I said, with creatine, there's some information, but the information is equivocal. It's very unclear what happens. Looks like it probably doesn't work very well to stop the loss of muscle, or to reduce the loss of muscle. And as I said, leucine wasn't that effective as well. But what about omega-3 fatty acids? Well, we know that omega-3 fatty acids can sensitize the muscle to protein intake. Now, this again was done with the laboratory model of infusing amino acids. And what you see before supplementation, you see this response of muscle protein synthesis, and this was Gordon Smith did this study.
After the omega-3 fatty acid supplementation, this was 8 weeks, I think, of supplementation. If I remember correctly, it was 8 weeks. You see a greater response, an increased response to the omega-3 fatty acids. And so then this lends to extension saying, okay, what if we can do this with immobilization? Now, we know from Chris McGlory's study, when he did the study when he was in Scotland with me and Sterling, and we supplemented with fish oil or with a placebo, which in this case was coconut oil. And after 8 weeks of supplementation, when we fed protein, and these were younger individuals, young weightlifters, and we saw no difference in the response to protein, and we saw no difference in the response to protein after exercise. So the omega-3 fatty acids in healthy volunteers in an anabolic situation after exercise with protein doesn't seem to do anything. But that's still, the question then is what happens? Can it work after exercise or after, immobilization? And this was a study done in rats, and they used the hind limb model there, and with corn oil. So with immobilization of the muscle, that giving fish oil to these rats did ameliorate that muscle loss. And so that gives us a little bit of hope that might work. So Chris, when he did his postdoc in Canada, did this study with females, and he used the casting model, and he measured, again, placebo in yellow and omega-3 fatty acids in red. And so this is 2 weeks of immobilization, and you can see that there was much less muscle loss during that time. And he also followed this up with recovery time, and he saw that you recover more quickly. Now, come back to that in just a second. And you can see that this is reflected with the change in muscle protein census, that it's the loss of protein census is less with the omega-3 fatty acids, and it's back to normal by recovery time. Now, what you do see, though, is that this works during the time that the leg is immobilized, but that during the recovery, that recovery is no different. In fact, it's slightly less with the omega-3 fatty acids. And so this goes back to what we talked about at the beginning, which is that you want to stop that decrease as much as possible so that you can get that recovery more quickly. Now, we know that the omega-3 fatty acids are incorporated into the muscle membranes, and then a recent study done in Canada also showed that this omega-3 fatty acids are also found in the mitochondrial, and this is in the gray bars here. You can see that EPA and DHA are both incorporated into the mitochondrial membrane as well. Now, in Chris's study, they also measured mitochondrial activity, and don't get bogged down on the details of the methods here, but basically what you're seeing is mitochondrial activity at different concentrations here of ADP, which is the substrate. And you can see that at each concentration that you're getting this decrease with immobilization. And this is at day 3 in the gray and day 14 in the black. And with omega-3 fatty acids, you don't see this decrease at any concentration. And if you want to compare a couple of them, there's at a lower concentration, 250, no difference with the omega-3s, but there is a decrease with in the control. And then even at the higher concentrations, the same thing. So we can ameliorate this response. We can, lower the response. Now, again, this is important if you think about just function, aerobic capacity of the muscle, but it's also, if you look at this, you can link this to the loss of muscle mass. And Chris thinks that this is an important factor, and they're following this up to see if actually this is the mechanism for muscle loss is actually mitochondrial issues during immobilization. And so what do we know about omega-3s? Well, we know that with muscle tissues that we get some improvement, some amelioration, but we don't really know in athletes. Again, we don't, those were healthy young women. They also had omega-3 fatty acids for 4 weeks ahead of the time before they got immobilized, and we'll talk about that in just a second. We don't know about males so much, and there are some indications, at least in older people, that
the response to the omega-3 fatty acids seems to be better in females than in males. So there might be something to that we have to investigate. Like I say, in older folks, we do know that there seems to be something going on, especially in older women with omega-3 fatty acids, but that's a little bit different than athletes. But with resistance exercise training, older women tend to respond better than men to omega-3 fatty acid supplementation. Now, Chris put this together, and it gives a nice continuum here of in healthy adults, like in his study that he did for his PhD in our lab, not much impact of omega-3 fatty acids, but maybe with higher inflammation, et cetera, you can see a better response. There might be a response with aging. And of course, the study he did was muscle disuse. Now notice that this is 4 weeks. And so that's a little caveat here that in his study, he gave the omega-3 fatty acids for 4 weeks before he put the girls in the cast, the women in the cast. Now that's not necessarily an applicable model for an athlete who gets injured, because if you get injured and you start getting omega-3 fatty acids, by the time you start seeing the effect, you might be already on the road to recovery and into rehab. So it might be different in a different model, for example, surgery, as he suggested here, but we don't know for sure how effective that is. So just quickly, what to avoid during this time? Well, alcohol. It's obviously tempting, and I know I always wanted to, whenever I got injured, to drown your sorrows with some, extra beer or whatever your tipple of choice is. And Elizabeth Parr did this study with John Hawley, who you just saw, and showed that this is protein census at rest. And if you give alcohol with carbohydrate at rest, you see an increase, slight, but not statistically significant here. Give protein, you get, again, slight, and this is all with exercise, I should say. Oops. All three of these are with exercise. Sorry. So you get a slight increase, but then with protein and I keep doing that, I apologize. Protein with no alcohol, much greater increase. So the alcohol actually impairs the response of the protein to a muscle protein sensitive to the protein. So avoid alcohol, impaired protein synthesis, so it accelerates the muscle loss. Wound healing is impaired, and even bone healing is impaired. So lots of reasons not to overdo it with the alcohol after an injury. And of course, there are indications of increased infection rates. So we know what to avoid. The first thing, of course, is nutrient deficiency. The last thing you want to do is not get enough energy, not get enough protein, and not get enough vitamins and minerals. And that is absolutely key. And as a nutrition person, if you're advising athletes, that should be the one very most important thing to do. Again, avoid alcohol. Don't avoid too much omega-3 fatty acids or other anti-inflammatories, because those might impair the healing process. The inflammation is important. So you got to get that balance right. You don't want too much or too little energy intake. And so just really the first thing to do is a first do no harm type of a situation. You want to think about being cautious and not trying to do too much too fast. So if we think about that, here's the sort of summary. Again, avoid deficiencies. You might want to think about higher protein intake, and it looks like it needs to be greater than 1.6, maybe as much as 2 or 2.2, 2.3. And now we know with weight loss, for example, that is where you want to be, is up in the 2 to 2.2 range. So maybe it works also with immobilization. Leucine, not so sure with immobilization, not so much maybe with inactivity. It might help. We're not sure about that. Omega-3 fatty acids, possibly in females. How to do it is a little bit tricky, as we talked about. You might need some lead-in time. Again, don't have any deficiencies, but also don't do too much. Limit alcohol intake. And I haven't had time to talk about it, but one thing that's very clear is exercise is important. So, and that includes exercise of limbs other than the one that's immobilized. So the contralateral, the opposing limb, keep on working that one and make sure that's true. There seems to be some bleed over to the
limb. And again, in that phase 2, as I said, everything you're going to see there are the types of recommendations that we make for people, for anyone who wants to gain muscle in any situation. So higher protein intake, etc. Okay, so with that, I want to say gracias, and thank you very much for your attention. And in case you want some readings, here are some readings you might want to consider. Gracias. Gracias a vos, Kevin. Muchas gracias. Thank you so much. It was really clear as always. Thank you. I was collecting some questions. So if you have a few minutes, I would like to ask you this. Some are from the audience and another ones are from me. So the first one, if you were talking about the energy, right? So how we should make sure that when we have an athlete who is injured, we need to make sure that he's receiving the right energy. This can be too much and this shouldn't be too less. So how we can do from a practical point of view when we are working on the field with the athlete to calculate the energy expenditure when the athlete is injured? You understand my question? I do. Well, you might be asking the wrong person. I'm a physiologist, not a practitioner, but my guess would be, if you could do resting energy expenditure, if you have the capability to do those measurements, that would be an option. Otherwise there are formulas that you can use. So to estimate resting energy expenditure, and then you put an activity level on top of that. There are ways to do that. So, I would say for sure you want to try. There are ways to Kevin? Try with heart rate, for example. So I think any of those that a practitioner has access to, whatever, then try those. Yes, totally. So what I was thinking more was about if we have a way to do the calculation of the extra energy that the injury is creating, because this is a question that all the time students are asking me too, how we can, because we have the formula, we have the energy expenditure of the kind of activity, and we can even use an accelerometer, but when the injury is really hard and we are immobilized and we know that we are having protein anabolism, catabolism, and also resistance to the anabolism, there is a way to know how much energy is the injury really spending? I think no, but I don't know. Well, unless you have access to indirect calorimetry, you can measure resting energy expenditure. So if you do have access to that sort of equipment, you could do it. You could just, in the morning, you could have them, and presumably you would have some sort of estimate from before the injury, but even if you don't, you can see as the energy progresses what the change in resting energy expenditure is, if you have access. But of course, that's not that many practitioners are going to have access to that sort of equipment. So I think it's difficult, and it's just a matter of, I suppose what I would try is to read the literature and see if you can get some sort of estimate or just assume that, if you break a leg, that it's going to be around, sort of between 25 and 50% or something, and it's going to go down as you go along. But that's also going to change depending on what you're doing, what the activity is as well. So it's complex, but I know. The trick is just to don't assume that it's going to be nothing. Totally. And not because athletes have the trend to reduce energy because they think that because they are not moving, they are not going to spend energy at all, and they enter in energy deficiency. Totally. Okay, thank you, Kev. Then I have. Are you listening to me? Hi. Yes, I didn't see you. Then I have one from the audience. What do you think about the HMB as an anti-catabolic? Because you didn't have time, I think, to
to mention it. And they are asking about the hydroxymethyl butylate in athletes who are injured. What is science saying about that? See, I don't think HMB would have any impact that leucine wouldn't have. I think it would be pretty much the same. So I don't know of any reason why HMB is better. I think if you look at in general, and Stu Phillips has done studies where he's compared HMB and leucine, and there's really no difference that leucine is the same. Totally. I wouldn't totally agree. Personally, I wouldn't bother with HMB. And it's really expensive too, so it makes no sense totally. And then one more. This is also from me because I was listening to you very carefully. We know you were saying that leucine can have some effect on reducing the loss of muscle mass, but what if we cover the same amount of leucine, but from proteins directly? I'm not talking about whey protein only, like chicken, if we cover the right leucine every 3 to 5 hours, it is going to be the same, the effect? Or we need to add the leucine as a supplement? I think so. I mean, in most situations, that's what happens. That's probably why the higher protein intake works. That could also explain the differences in those two studies, because remember that in the immobilization studies that the leucine wasn't effective. In the bed rest study, it seemed to be a little bit effective, maybe, but and I'd have to go back and look at that, but I don't remember how much the baseline protein was in the bed rest study, but it might have been lower, and maybe that's why. Yes, I think personally, if it were me, I wouldn't worry about the leucine. I would try to get more protein, and like I say, get the protein intake up around 2 or maybe slightly, 2 or 2.2 or something like that, grams per kilo. And make sure that the proteins that you are choosing are very rich in leucine, right? Sure. It's, again, once you get enough protein, it probably is a moot point, because you're getting enough leucine, then it doesn't matter. So for example, now I don't know about with immobilization or with an injury, but in healthy individuals, you can eat a plant protein diet and you'll be just fine for your muscle gains, as long as you get enough of that protein. So I think it would probably be the same with muscle loss. The first thing I would do is not worry about the supplements. The first thing I would do is try to make sure that your athlete is getting enough protein and getting a higher amount of protein. And the supplements would be much lower on my list of priorities if I were doing it, because I don't think the evidence is convincing. Okay. Yes, totally agree. Thanks, Kevin. And I have one more from Anna. I have it in Instagram. If you would have to recommend a dose of DHA and EPA, of omega-3, in an injured athlete, which would be? Okay, again, keep in mind that if that athlete gets injured, that then giving them omega-3 fatty acids, it's not clear that that's going to work. Remember that in that study that we showed, and it wasn't injury, it was just healthy individuals in immobilization, that they had 4 weeks of supplementation before they went into the cast. And it looks like that this is necessary because the mechanism is due to the incorporation of the omega-3 fatty acids into the muscle membranes, into the outer membrane, but also the mitochondrial membrane. And so you don't get an immediate effect. It's not. A lot of people originally thought that this was an anti-inflammatory response, and that doesn't seem to be the case.
And I didn't have time to show you some data that we have from our lab in Sterling, but we've got some evidence there that also supports the idea that this is not an anti-inflammatory response. It's not a systematic response, that it's a muscle response that it has to incorporate. So the only time I could see this really working, and I don't have any evidence for this, this is my interpreting the research, that if you know you're going to have surgery, so if someone's been injured and then they say, okay, you're going to have surgery in 3 weeks or 4 weeks, maybe you start omega-3 fatty acids at that time, and then you might have an effect when they go into surgery and have to be in a cast after the surgery. Now, the amount, I'm not sure about. The amount that was mostly used in those studies was sort of around 5 grams per day, usually. But, you know, somewhere between, in some of the earlier studies, it was slightly less than that, like 3.5 or 4, up to 5 grams. Usually it's a little bit more EPA than DHA in those studies. And EPA seems to be more important for the muscle if you believe some of the cell culture studies, the in vitro studies. But mostly they're giving around sort of 5-ish grams per day. Okay, very clear. Thank you so much, Kev. Thank you, gracias. And I think that's the last one because we don't have more time and we don't want to take a lot of time from you. So thank you so much for being here. It was amazing. Your lecture was amazing as always. And I hope to be in touch. And you know, you have us, you have the Escuela del Real Madrid for you. So just let us know if you need something from us too. It's my pleasure, and thank you, everybody. It was great to be here, or sort of here. We are doing it even with the COVID and the pandemic, so that's very good. Good. Thank you so much, Kevin. Thanks. De nada. We are gonna do now a break. I can speak Spanish now. Vamos a hacer un descanso ahora de 5 minutos. Gracias de nuevo, Kevin. Y nos vemos en 5 minutos y vamos a continuar con la ponencia de Javier Lara y al final del día con la mía. Nos vemos en 5 minutos. 5 minutes. Thanks, Kevin. Bye, bye.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este cuarto simposio de entrenamiento y nutrición deportiva de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea. Os agradecemos de nuevo continuar con nosotros y antes de retomar las ponencias, la escuela quería tomarse el tiempo para presentaros la nueva oferta formativa que tendremos a partir de octubre de este año. Nuestra escuela siempre busca innovar y obviamente ocupar los espacios y sobre todo formar a los profesionales que la industria deportiva necesita en cada momento, y en este 2021 comenzaremos con una innovación para la formación de perfiles de Sport Scientist para el alto rendimiento deportivo. Ya llevamos muchos años con nuestro programa en entrenamiento y nutrición deportiva, que es uno de los líderes de este sector, y actualmente queremos dar un paso más para integrar la parte tecnológica y del Sport Scientist en toda la parte de rendimiento deportivo. Y para ello contamos hoy con nosotros para conversar durante apenas 5 minutos con nuestro director del máster para Sport Scientist en alto rendimiento, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, titular de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor de la Universidad Europea de Madrid, doctor Alberto Lorenzo. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros y poder interactuar y explicaros un poco cuál es el objetivo de esta nueva oferta, ¿no? Que yo creo que sin duda alguna es un acierto enorme porque es algo que cada vez se va reclamando más desde el mundo del rendimiento deportivo. Yo querría preguntarte en primer lugar qué aspectos fundamentales va a aportar este máster a aquellos estudiantes que se incorporen con nosotros a esa primera edición de esta innovación académica. Bueno, pues yo en ese sentido te destacaría como 3 aspectos fundamentales, ¿no?, de lo que puede aportar. Uno de ellos, que evidentemente necesito recalcarlo, es la calidad del profesorado. Yo creo que es muy difícil poder encontrar una oferta formativa hoy en el mercado con semejante calidad. Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que estar especialmente satisfechos y orgullosos. En segundo lugar, claramente te ubicaría el acceso a la tecnología y la utilización de esa tecnología, como hoy ha invadido claramente el mundo del rendimiento deportivo, y entonces acceder, poder dominarla y poder extraer información de ella de forma útil, práctica y con una clara transferencia al rendimiento, creo que es algo vital para cualquier profesional, ¿no? Y en tercer lugar, probablemente te señalaría el hecho de que todo esto se va a hacer en un contexto claramente aplicado, real, huyendo de meros mundos teóricos y tratar constantemente de llevarlo al mundo de la realidad y de lo que cualquier profesional se pueda encontrar, ¿no? Yo creo que estos 3 aspectos son muy identificativos de lo que va a suponer esta oferta, ¿no?, este máster. Y dinos, como profesional que llevas muchos años dentro del campo del entrenamiento, del rendimiento físico, ¿cuál es la importancia de formar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en perfiles técnicos y especializados como es el de Sport Scientist para el alto rendimiento? Bueno, yo creo que esto hoy en día es vital. Sí. Fijaros que es verdad que el deporte ha sufrido hoy un impacto enorme por parte del mundo de las nuevas tecnologías y el mundo de la informática, de las aplicaciones, etcétera, lo cual sin duda alguna conlleva un beneficio enorme. Pero al mismo tiempo de ese beneficio, pues el mundo del conocimiento ha cambiado y necesitamos conocer cómo funcionan estas tecnologías, necesitamos conocer de qué manera podemos aplicarlas en el deporte, en los deportistas para obtener rendimiento, y sin duda alguna esto va a ser una necesidad evidente en cualquier staff profesional, da igual el mundo de qué deporte hablemos, ¿no? Es una necesidad hoy ya en día y va a ir a más esto. Por tanto, yo creo que tener esa visión, ser capaces de formarse en este mundo para tener ese conocimiento global y que puedas interactuar con distintas áreas a través de la tecnología, y no solo la tecnología, a través del conocimiento y de la interacción entre distintos campos profesionales, pues va a ser vital para un desarrollo profesional en el corto plazo, ¿eh? Yo no le doy más allá de 5 o 6 años donde esto será evidentemente una necesidad. Suena espectacular, y de nuevo la escuela se adelanta a esa necesidad de la industria deportiva, tratando de formar a los futuros líderes de cada una de las áreas de la industria. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo, no queremos robar más tiempo a nuestra audiencia y a nuestros ponentes de este simposio espectacular, pero querría terminar
conociendo tu feeling, tu feedback sobre cómo afrontas este nuevo reto después de tantos años dentro de la industria y del sector. Bueno, pues yo en lo personal lo afronto muy ilusionado, porque yo creo que un valor muy importante de cualquier profesional de este sector es la formación constante, ¿no? Yo creo que el poder acceder a esto, da igual el lado en el que estés, y poder escuchar a otros profesionales, compartir conocimientos, esto es de vital importancia. Y por otro lado, además, lo afronto con muchísima ilusión, porque generar ese conocimiento en personas que dentro de nada tengan que ocupar mi puesto y el de otras personas, pues seguro que es muy bonito, muy atractivo y un gran reto. Así que con muchísima ilusión, con ganas de empezar ya, ¿no? Lo que no entiendo es por qué no empezamos ya. Y hay que esperar a octubre. Bueno, Alberto, pues nada, muy bienvenido al equipo de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea, como director de esta innovación académica. Para nosotros es un honor contar contigo. Nuestros alumnos seguramente podrán disfrutar de tu experiencia y de tus conocimientos. Y nada más, recordar a nuestra audiencia que en las próximas semanas podrán ya descubrir todas las informaciones relativas a este nuevo programa que comenzará en el mes de octubre. Y para toda información que puedan necesitar pueden contactar siempre con nuestro departamento de admisiones. Sin más, os dejamos disfrutar de nuestro simposio y de la próxima ponencia con Francisco Javier Díaz Lara y Noelia Bonfanti, que retoma en apenas un minutito. Esperadnos. ¿Me haces números o empiezo cuando...? Ya, dale. Bueno, hola a todos de vuelta, buenas tardes, espero que todavía estén ahí. Acá me tienen a mí de nuevo y ahora, después de haber escuchado a Alberto Lorenzo, el nuevo director del Máster de Alto Rendimiento de la Europea, nos quedan 2 ponencias en el día. Una de ellas es la mía, a lo último, pero hay quien dice que lo último para lo mejor, ¿no? Pero no sé si eso es verdad. Y creo que hay algo todavía mejor que nos queda antes de la mía, que es la presentación de aplicaciones prácticas de la cafeína en el deporte, que nos va a hacer el doctor Javier Díaz Lara. Javier, que ya está ahí del otro lado, es profesor de la Universidad de Navarra, es investigador en nutrición y ayudas ergogénicas, y además Javier hizo su doctorado en rendimiento deportivo y cafeína, por lo cual nos va a hablar de un tema del que conoce muchísimo. Javier estuvo trabajando e investigando también en Melbourne, Australia,
no se preocupen porque con ese nombre Javier Díaz lo hacen en español, o sea que ya pueden descansar del inglés. Y Javier fue preparador físico de fútbol, por lo cual también nos va a contar algo de la cafeína en el fútbol. Así que el escenario, Javier, un placer tenerte y el escenario es todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Noelia, por la presentación. Gracias también a Helios, a Germán, a Víctor Baeza y, gracias al máster por invitarme a esta ponencia. Así que para mí es un placer estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar sin más con esta charla sobre las aplicaciones prácticas de la cafeína en el deporte. Como ha dicho Noelia, pues soy profesor me llamo Javier Díaz y soy profesor de la Universidad de Navarra, Facultad de Farmacia y Nutrición, Fisiología, Nutrición Deportiva, etcétera. Bueno, pues aquí más o menos me gustaría empezar la clase con la estructura. La clase de hoy quiero que esté dirigida básicamente a las aplicaciones prácticas de la cafeína, tanto en el mundo de la investigación como en el mundo del rendimiento deportivo. Creo que uno de los aspectos más interesantes de la ciencia en el mundo del deporte, de la actividad física, la nutrición, es tener la capacidad pues, de transferir todo este conocimiento científico de una manera adecuada, porque muchas veces pues, los científicos del deporte, preparadores físicos o entrenadores, pues hablan diferentes lenguas y es necesario establecer puentes de comunicación entre ambos mundos. Entonces, la estructura de la charla es muy sencilla. En principio tenéis 4 bloques. El primero que hago una introducción sobre la cafeína, su efecto, utilización, etcétera. Luego hablaremos de diferentes test de rendimiento, es decir, cómo testamos la cafeína para saber si es ergogénica en nuestros atletas. Luego hablaremos de un punto que a mí me interesa mucho, que es cómo la cafeína puede mejorar las acciones de alta intensidad durante un combate, durante un juego, durante el rendimiento deportivo de un juego o de un combate, como os he dicho. Tendremos también un ejemplo práctico a través de cómo he utilizado la cafeína en un deporte colectivo, como es el fútbol. Y cuando terminemos cada uno de los bloques, pues haremos una serie de puntos clave para recordar lo más importante. Bien, pues bueno, si ponéis, hay un poco de saturación o de sobresaturación con el tema de la cafeína. Si ponéis en PubMed Caffeine Effects, pues aparecen más de 25.000 resultados, de los cuales solo 7.000 se han producido en los últimos años. Es probablemente el suplemento mejor estudiado, ya que, como veremos a continuación, pues puede mejorar el rendimiento de un amplio abanico de deportes. El objetivo de esta charla no es presentaros una lista de artículos científicos, porque directamente eso lo podéis hacer perfectamente vosotros, sino intentar aportaros mi experiencia en el mundo de la investigación y en el campo del rendimiento deportivo. Y también es interesante, pues con tanta saturación, como os he dicho, de información, ser capaz de discriminar pues un poco el grano de la paja y sobre todo discriminar los artículos que nos interesen como preparadores físicos, como nutricionistas o incluso como científicos que nos interese el tema de la cafeína o de alguna ayuda ergogénica. Bueno, pues se produce la paradoja que la cafeína es una de las sustancias más consumidas en el mundo, a pesar de que no tiene ningún valor nutricional y no es esencial para ninguna función biológica. Como podéis ver, está relacionada fundamentalmente y farmacológicamente con los psicoestimulantes. Y bueno, para iniciar un poquito de esta diapositiva, lo interesante es que el pico de concentración plasmático suele producirse, como norma general, entre los 45 y 60 minutos que suceden a la ingesta. Bien, en marzo de 2021, hace prácticamente 2 meses, el Instituto Australiano del Deporte publica una lista actualizada sobre los beneficios y riesgos de tomar suplementos deportivos. Bueno, pues este instituto, que tiene mucho prestigio a nivel del deporte y el rendimiento deportivo, explica que los suplementos, creo que es una buena definición, juegan un papel pequeño, pero muy importante o importante en el plan nutricional del deportista. Es lo que llamamos los pequeños pero grandes detalles. Teniendo en cuenta los beneficios y riesgos para atletas y entrenadores, y los nutricionistas deberían hacerse 3 preguntas. En primer lugar, ¿es seguro el suplemento? En segundo lugar, ¿es efectivo? Y en último lugar, ¿está permitido su uso en el deporte? Entonces, esta clasificación, que como veis establece 4 grupos, A, B, C, D, en función de la evidencia científica y otras consideraciones prácticas, pues para determinar si un producto
es sano y también si puede mejorar el rendimiento deportivo. Como veis, el grupo A, que es el que os he puesto aquí, es donde está situada la cafeína, que tiene una evidencia científica consistente para utilizarse en situaciones específicas. Me gusta también esa definición porque no es para todos, no es para todas las situaciones y evidentemente tenemos que individualizar todo esto, que ya lo iremos hablando más hacia adelante. Para mí es la clave para situaciones específicas y cómo la deberíamos utilizar. Luego hablaremos un poco sobre ello. Dentro del grupo B, pues para que más o menos caractericéis esta clasificación, estarían los productos que necesitan o los suplementos que necesitan más investigación para considerar su uso, como puede ser, por ejemplo, si hablamos de rendimiento deportivo, la carnitina o las cetonas. Dentro del grupo C, la ciencia hasta el momento no respalda su uso, como puede ser, por ejemplo, el magnesio para el rendimiento deportivo, y el grupo D estarían directamente los suplementos que están prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje, como por ejemplo la efedrina. Bien, pregunta interesante. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué nos hace la cafeína? Bueno, pues la mayoría de los investigadores o muchos de ellos coinciden en que el mayor efecto se produce en el sistema nervioso central. Es decir, la cafeína cruza la barrera hematoencefálica que separa los vasos sanguíneos del encéfalo y bloquea los receptores de la adenosina. ¿Qué es la adenosina? Pues es un neurotransmisor que fundamentalmente induce al sueño y actúa como relajante en las neuronas, en las células nerviosas. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, las neuronas de tu cerebro utilizan energía de una molécula que conocéis todos, que es el adenosintrifosfato, el ATP. Cuando se rompe esta molécula, produce adenosina. Por lo tanto, como el cerebro utiliza energía a lo largo del día, los niveles de adenosina se van incrementando en las neuronas. Por tanto, altos niveles de adenosina en el cerebro indican que el cerebro estaba muy activo y necesita descansar. Por eso, la cafeína, que tiene una estructura similar a la adenosina, ocupa esos receptores bloqueando el paso de dicha adenosina. Es decir, va a actuar, pues la cafeína no deja de ser una droga, no es una droga dura, es una droga que socialmente está admitida porque además no presenta efectos secundarios graves, su periodo de abstinencia es muy corto y además sabemos que nos puede ayudar al rendimiento deportivo, pero esta droga, hay drogas que actúan con un efecto agonista, como la morfina, por ejemplo, y en el caso de la cafeína, lo que hace en el sistema nervioso, en concreto en las neuronas, dentro de la transmisión del impulso nervioso, lo que hace es bloquear, actúa como un antagonista competitivo. Y el fenómeno de la tolerancia, que es interesante saberlo, pues también está relacionado con estos receptores, porque las neuronas, al final, la fisiología no es ni más ni menos, uno de los principios de la fisiología es que el cuerpo tiende al equilibrio, a la homeostasis. Por lo tanto, si las neuronas ven que necesitan más receptores de adenosina porque la cafeína está ocupando su lugar, para contrarrestar ese efecto de la cafeína lo que va a hacer es crear más receptores y esto va a provocar el fenómeno de la tolerancia, es decir, que vamos a necesitar más dosis de cafeína para obtener el mismo efecto. Bien, en 2015 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria analizó más de 400 muestras de diferentes marcas, tipos de granos de café, hojas, máquinas expendedoras, tés, etc. Y analizaron pues, cuánta cafeína hay en cada una de esas sustancias. La cantidad más alta y variable de la cafeína que se ingiere en la dieta habitualmente, pues se ingiere a través del café. ¿Cuál es el problema? Que la dosis del café depende de múltiples variables, tales como las diferencias genéticas de los granos, que lo veremos, como el tiempo y forma de preparación, y puede oscilar, pues fijaos, entre 20 y 120 miligramos por cada 100 mililitros. El té, pues también contiene cafeína, todo el mundo lo sabe, pero tiene menos concentración la cafeína del té se encuentra en menos concentración que el café, o la teína en este caso. También nos encontramos otros productos que tienen cafeína, pues como el chocolate con leche y otras plantas como el guaraná, el mate, la cola y el yoco, que también contienen cafeína. Interesante de esta diapositiva también destacar que en adultos dosis únicas de 200 miligramos, es decir, 3 miligramos por kilogramo de peso, no plantean problemas de seguridad, por norma general. Bien, café y rendimiento deportivo. Me interesa también porque analizar la cantidad de cafeína que tiene que tener el café, porque muchos deportistas lo prefieren. Para muchos deportistas tomar ese café antes de la competición es como un ritual. ¿Cuál es el problema? Pues que es menos preciso, hay un limitado número de estudios
y también la ingestión de líquido es mayor que si tú te tomas la cantidad que necesitas de café o de cafeína en este caso en cápsula. Hay variaciones, como hemos visto, entre marcas y también es interesante para la gente, los preparadores físicos, los nutricionistas o las personas que quieran tomar café para el rendimiento deportivo, pues es interesante saber que al final la cafeína no es ni más ni menos que un insecticida natural. Por lo tanto, los granos de café arábica van a contener menos cafeína. ¿Por qué? Porque la altura de cultivo está entre 60 y 2.300 metros y eso significa que hay menos insectos en altura. Sin embargo, por ejemplo, el grano de café robusta, que tiene el doble de cafeína. ¿Por qué tiene el doble de cafeína? Porque al final la planta se adapta. Como el grano de café robusta principalmente se cultiva en zonas tropicales o zonas que están cerca del nivel del mar, pues hay muchos más insectos y la planta desarrolla más cafeína pues como un mecanismo de protección. Entonces, es interesante saber que 2 cafés pueden ser ergogénicos, pero también tenemos que saber pues seleccionar qué tipo de café vamos a tomar. En cuanto a la cafeína y las bebidas energéticas, bueno, durante el año 2020 se vendieron 7,9 billones de latas de Red Bull en todo el mundo. Esto lo tienen publicado la página web de Red Bull y cada año se incrementa de manera significativa el número de ventas. Es una barbaridad. La mayoría de las bebidas energéticas suelen tener una composición parecida, a pesar de que son fabricadas por diferentes compañías. Todas llevan una cantidad de cafeína similar, es decir, aproximadamente 32 miligramos por cada 100 mililitros de producto. Por ejemplo, la típica lata de Red Bull que tenéis ahí, pues de 250 mililitros, pues suele tener, bueno, tienes concretamente 80 miligramos de cafeína. ¿Qué pasa con las bebidas energéticas? Pues que además de tener la cafeína, pues tienen otra serie de ingredientes que la acompañan. Por ejemplo, tienen carbohidratos, suelen tener 10 gramos por cada 100 mililitros, vitaminas del grupo B, entre otros. Entonces, muchas veces la gente se plantea, ¿el efecto de la bebida energética es solo por la cafeína o por la sinergia que producen todos estos componentes que la acompañan? Pues aquí tenéis un estudio, no es reciente, es 2015, pero es muy interesante, de Kinlivan, que pone en duda esta sinergia entre la cafeína y el resto de ingredientes. ¿Qué hizo este autor? Pues hizo 3 grupos experimentales a doble ciego, cruzó 3 grupos, un grupo con Red Bull, exactamente 3 miligramos por kilogramo de peso, pero administrado en Red Bull, otro grupo 3 miligramos administrado en cápsula y otro grupo placebo. Pues observaron en una contrarreloj de 1 hora, observaron que hubo un incremento de rendimiento en el grupo Red Bull, 2,8%, y en el grupo cafeína, 3,1% en comparación con el grupo de control. No se hallaron diferencias entre los grupos. Entonces, ¿qué sugiere esta investigación? Pues que los ingredientes adicionales que acompañan a la bebida energética no aportan ventajas suplementarias a las que ya obtienen, a las obtenidas por la cafeína. Bien, ¿consumen los atletas de élite cafeína? Pues si hablamos específicamente de su uso en el deporte, la cafeína es una de las ayudas ergogénicas más utilizadas. El actual uso de la cafeína en el deporte está asociada fundamentalmente a 3 factores. En primer lugar, su ingestión ha producido beneficios físicos y fisiológicos en múltiples actividades deportivas, con diferentes intensidades y duraciones. En segundo lugar, el incremento de la popularidad debido a la publicidad y a la oferta comercial de bebidas energéticas y suplementos que incluyen esta sustancia. Y el tercer factor, bueno, ya lo hemos visto con el tema del Red Bull, y el tercer factor hace referencia fundamentalmente a que desde el año 2004 ya no consta como una sustancia prohibida en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Actualmente existen evidencias científicas ¿Existen evidencias? Pues actualmente sí existen evidencias científicas sobre la utilización de cafeína por parte de deportistas de élite. En concreto, el grupo de Juan del Coso, para comprobar el efecto que tuvo la retirada de la cafeína como sustancias prohibidas de la Agencia Mundial, analizaron en torno a casi 21.000 muestras de orina en competiciones oficiales, nacionales e internacionales, entre los años 2004, bueno, creo que ya lo he dicho, 2004 y 2008. Pues, ¿qué observan estos autores? Pues que más ni menos que 3 de cada 4 atletas consumen cafeína antes de las competiciones, destacando fundamentalmente, como podéis ver en la pantalla, los atletas de resistencia, en concreto triatlón y ciclismo en este caso. Recientemente el mismo grupo ha publicado un artículo
analizando unas 7.500 muestras, pero ya entre los años 2008 o 2009 y 2015, y añaden información complementaria interesante. Por un lado, encontraron que el uso de la cafeína se ha incrementado significativamente en deportes de combate, como boxeo y judo. También se ha incrementado significativamente en halterofilia, y un dato muy interesante es que se ha incrementado significativamente en mujeres, incluso por encima de las concentraciones que se encontraron están ligeramente por encima que las de los hombres. Por lo tanto, también sugieren que hay que seguir haciendo investigación con cafeína y mujeres. También hablaremos de ello un poquito más adelante. Bien, efectos secundarios. Esta diapositiva es muy importante. El efecto que puede tener, para mí, el efecto que puede tener una ayuda ergogénica no está relacionada solo con los beneficios que pueda provocar en el rendimiento, sino también con los efectos secundarios que provoca. Entonces, las diferentes dosis administradas a los deportistas están relacionadas con la aparición de efectos secundarios agudos. Nosotros ahí, eso es una tabla de una investigación que hicimos y básicamente nosotros dimos 3 miligramos por kilogramo de peso en todas las investigaciones, y la mayoría de investigaciones en las que se ha dado 3 miligramos por kilo no han tenido efectos secundarios significativos de manera general. Eso puede decir que eso puede pasar que alguien sí que los pueda tener, pero de manera general no se suelen tener efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues ahí los tenéis: dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, rigidez muscular en algunos casos, taquicardia, ansiedad, insomnio. Esos serían los efectos secundarios más típicos que puede provocar una dosis aguda de cafeína. Entonces hay que tener un equilibrio entre los beneficios y los riesgos. Hay muchas investigaciones, tenéis una debajo de Pallarés, en la que demuestran que a partir de los 6 miligramos los efectos secundarios se disparan exponencialmente y los beneficios para el rendimiento no son mucho mayores o no son mayores. Aquí tenéis un estudio clásico de Graham y Spriet que compararon placebo con 3, 6 y 9 miligramos, y ya vieron hace bastantes años, 20 años, ya vieron que dosis de 3 miligramos es suficiente para mejorar el rendimiento aeróbico, en este caso en el contrarreloj, de la misma manera que lo pueden hacer 6 y 9, pero ya estamos viendo que los efectos secundarios son mucho menores. También he puesto ahí un apartado de redes sociales y dosis de cafeína, porque muchas veces hay gente que comparte ciertos estudios. Muchas veces los científicos, para buscar efectos, lo que hacen en sus estudios es polarizar, porque así es más fácil encontrar resultados. Entonces polarizan dando dosis muy altas de cafeína, y eso que produce, imaginaos, dosis de 9 miligramos provocan lipólisis en tal ejercicio, o en ratones, o en cualquier otro tipo de cosas. Y hay gente que se hace eco de ello y no se dan cuenta que 9 miligramos por kilogramo de peso, incluso 6, 7 u 8 miligramos, pueden ser una barbaridad para cualquier persona. Bien, si alguien quiere profundizar un poquito más con respecto a la cafeína y el ejercicio y el rendimiento deportivo, aquí tenéis, en los últimos 2 años se han publicado muy buenas revisiones sobre breve historia de la cafeína, fuentes de cafeína, cafeína y doping, farmacocinética, mecanismo de acción. Si alguien quiere profundizar un poquito más, aquí las tenéis en pantalla. Sí me gustaría profundizar un pelín sobre este Umbrella Review, Georgic, en 2019. Se denomina Umbrella Review porque tiene mayor potencia estadística que un metaanálisis, porque lo que hace es un metaanálisis de metaanálisis. Es decir, esta Umbrella Review en concreto agrupa 21 metaanálisis. Los resultados, aquí tenéis el tamaño del efecto, muestran claramente, tampoco son unos resultados, un tamaño del efecto. El tamaño del efecto va desde normal a moderado, incluso pequeño en algunos casos, pero la cantidad muestral es grandísima. Hay muchos sujetos, por lo tanto se ve claramente cómo la cafeína tiene un efecto positivo, ergogénico, en una variedad y en un amplio rango de ejercicios, como puede ser, por ejemplo, aquí rendimiento aeróbico. Fijaos, está la mayor parte de los estudios aquí, fuerza muscular, potencia anaeróbica. Y aquí en este pequeño apartado de aquí me gustaría centrarnos, porque es lo que vamos a hablar a partir de ahora, que es ejercicios de corta duración pero alta intensidad, que para mí tienen mucho interés y son muy específicos y muy transferibles al rendimiento deportivo.
Vale, pues como os he dicho, al finalizar cada uno de los bloques vamos a hacer una pequeña conclusión. En primer lugar, los atletas de élite consumen habitualmente cafeína antes de las competiciones. Para que sea eficaz, esto es un poco a modo de repaso, hay que tomarla entre 45 y 60 minutos antes de realizar ejercicio. Ayuda, como hemos visto, y hay mucha investigación que así lo avala, actividades de resistencia máxima, reduce la fatiga, el ratio de esfuerzo percibido, aumenta el vigor y la activación. Dosis recomendada, considerando beneficios y riesgos, serían 3 miligramos por kilogramo de peso. Y lo que vamos a centrarnos ahora es si la cafeína mejora el rendimiento en deportes de combate y deportes de equipo, y más tarde daremos una aplicación práctica. Bien, hemos visto que la toman los atletas de élite, pero ¿realmente merece la pena? Bueno, pues hicimos un metaanálisis el año pasado. Es un estudio muy sencillo, no había tampoco muchos estudios, pero lo he puesto porque es muy revelador. Este estudio es muy sencillo, nos dice, a modo general, nos dicen que la cafeína puede incrementar el rendimiento deportivo entre un 1 y un 4%. En otras actividades, como veremos más adelante, algo más o bastante más. Pero ¿esto merece la pena? Quiero decir, un 1 y un 4% merece la pena. Bueno, pues lo que nosotros comparamos en este metaanálisis, o lo que aproximadamente vimos, es que en pruebas de 1.000 y 2.000 metros, con la ingesta de cafeína se podía aumentar hasta 4 segundos de media. Y si os dais cuenta, en los Juegos Olímpicos de Londres, la diferencia entre el primer y el segundo puesto en 6 de las 8 finales fue menos de 2 segundos. La interpretación de esto es que los atletas, para conseguir medalla, tienen que tomar cafeína. No, por supuesto que no. La interpretación de esto es que la aplicación inteligente de la cafeína podrá ser un plus o un pequeño detalle para mejorar el rendimiento deportivo en atletas que están muy bien entrenados, que están muy bien alimentados y que tienen muy optimizado su descanso. O sea que sería un pequeño detalle a sumar a todo esto. Bien, empezamos en el apartado de test específicos y cafeína. Desde mi punto de vista, lo primero que tiene que hacer un preparador físico o un nutricionista deportivo es conocer a nivel fisiológico cuáles son las características que diferencian a los deportistas excelentes de los que son muy buenos, pero que no son excelentes, o de las personas que consiguen medalla o que suben al podio de los que no lo suben. Pues estas pequeñas diferencias, estos pequeños detalles, permiten aproximar a un atleta a la excelencia deportiva, y como hemos visto, la cafeína puede jugar un papel. Por poner un ejemplo básico, ¿sería el press de banca un ejercicio específico para los deportes de lucha y combate? Pues evidentemente podría serlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, deportes de lucha y combate de grappling como lucha, jiu-jitsu, judo, ese tipo de deportes, lógicamente la acción que más repiten son acciones de empujes y acciones de tracción. Están presentes en esos deportes. Y además hemos visto investigaciones científicas que dicen que el press de banca, o sea, una repetición máxima en este ejercicio, o tener una repetición máxima alta en torno a 1,5, 1,6 veces el peso corporal, aproxima o diferencia entre expertos y novatos. Nosotros testamos la cafeína en esta prueba específica, y bueno, pues los participantes realizaron lo que es un test de un URM, ejercicio de press de banca, aumento progresivo e incremental de las cargas, y como veis, en varias cargas en torno al 20%, al 40% y al 70%, la cafeína se muestra ergogénica, es decir, los atletas movían la barra con esas intensidades a mayor velocidad. Y luego lo que hicimos es coger el peso de máxima potencia y que los atletas repitieran, los atletas repitieran el mayor número posible de veces el press de banca a máxima velocidad. Vimos que con cafeína los atletas hacían más repeticiones y también con mayor velocidad. Pues esto puede ser interesante a la hora de periodizar la fuerza o tener en cuenta a la hora de entrenar o para algunos pequeños detalles. Una vez que hemos visto que es un test específico, vamos a poner otro ejemplo también con respecto a la sensibilidad. Es decir, todos los tests son sensibles para descubrir el efecto de la cafeína. Nosotros hicimos otro test específico basados en lo que dice Warren, que es que la cafeína puede mejorar ejercicios de resistencia muscular hasta la fatiga en un 18%. ¿Por qué este test que veis aquí, el número 1, es específico? Pues primero porque también hay investigación que dice que discrimina el tiempo de agarre entre expertos y novatos. Y segundo, porque está utilizando
el atleta está interactuando con a través de un traje o de un judogi, que es lo propio de la competición. Entonces, como veis, en nuestra investigación, los atletas mejoraron un 15% o fueron capaces de mantenerse un 15% más de tiempo suspendidos con ese agarre específico. Esto fue significativo con un tamaño del efecto de 0,5. Sin embargo, años más tarde se hizo este mismo test, pero con una modificación. En vez del tiempo de agarre suspendido, era máximo número de dominadas. Si os dais cuenta, los atletas mejoraron una dominada, que eso ya supone un 10%, no llegó a ser significativo con un tamaño del efecto de 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos que intentar buscar test que sean específicos o que sean sensibles para discriminar el efecto de la cafeína, y probablemente en este caso el número de dominadas no sea suficientemente sensible para que pueda discriminar o que pueda descubrir el efecto que nos puede dar ahí la sustancia. Bien, con respecto a los puntos clave en test y cafeína, me gustaría destacar, en primer lugar, intentar averiguar las características, para mí eso es clave, intentar averiguar las características fisiológicas determinantes de nuestro deporte, que nos llevan a la excelencia deportiva. Esto para mí es un punto clave. Después, en test específicos y cafeína, pues hay que utilizar test que estén validados y que sean específicos de nuestro deporte, o que puedan discriminar entre élite y no élite. Sensibilidad de los test, elegir test suficientemente sensibles. Estamos haciendo ahora un metaanálisis también sobre un tema que toca esta sensibilidad de los test, y estamos viendo que en la mayoría de las ocasiones, para discriminar la eficacia de la cafeína, el tiempo es más sensible que el número de acciones. En cuanto a los test inespecíficos, como por ejemplo, os pongo un ejemplo, un salto para deportistas de lucha y combate no es un test específico, pero por ejemplo para jugadores de baloncesto sí que lo sería. Podría ser interesante aplicar ese salto para deportistas de lucha y combate después de una competición y ver qué pasa con la cafeína, si esa cafeína atenúa esa fatiga que puede producir un combate en los miembros superiores. Entonces, en ese caso sí que tendría sentido aplicar algún test inespecífico para comprobar la fatiga. Bien, pues pasamos a continuación, a uno de los temas que a mí más me interesan, que son las acciones de alta intensidad, tanto en deportes de combate como en deportes de equipo. Este estudio es pionero en observar qué pasa con la cafeína durante un combate. No en un test específico, sino ya durante un combate simulado. Se llama combate simulado porque se utilizan las mismas personas en los dos trials y no es un combate oficial. Pues, ¿por qué es interesante las acciones de alta intensidad? Porque muchos autores en los deportes de combate y en los deportes colectivos también explican que los momentos decisivos, es decir, los que determinan el resultado de una lucha o de un partido, ya sea una proyección en judo, una combinación en taekwondo, un remate de cabeza en fútbol, son acciones que requieren de una intensidad elevada y también de cierto grado de potencia muscular. Y además, la capacidad de poder repetir esas acciones de potencia en presencia de fatiga es uno de los componentes más cruciales del rendimiento deportivo. De ahí mi interés en todo lo que tiene que ver con las acciones de alta intensidad. En esta investigación, como podéis ver, el tiempo total de las acciones registradas, esta caja es el combate 2 de placebo y esta caja es el combate 2 de cafeína. Como veis, las diferencias entre ambos combates son en torno a un 22% en el combate 2 y un 8% en el combate 1. ¿Cuál es el problema de este tipo de investigaciones? Pues que requieren de una cámara de vídeo, tienes que grabar las acciones y luego dos investigadores cegados tienen que analizar las acciones sin tener en cuenta o sin saber cuál era la condición de cada uno de los atletas. Bien, siguiendo con la idea de Santos, nosotros medimos las acciones ofensivas de alta intensidad en otro deporte, ya en otro deporte de agarre. Y para que os hagáis una idea de cómo se hizo, pues categorizamos las acciones. Igual que en el otro de taekwondo, pues categorizamos que era una acción de alta intensidad, como por ejemplo, una acción de alta intensidad era cuando el atleta trataba de avanzar, progresar o evolucionar claramente con vigor o fuerza muscular, por ejemplo, una proyección o una inversión. Y lo que vimos al clasificar esas acciones es que, fijaos, la alta mejoró o se produjo un incremento en las acciones de alta intensidad en un 32% en el combate 1 y un 29% en el combate 2. Además, nuestros hallazgos, como veis aquí,
en relación con la intensidad y el tiempo de acciones están acompañados por altos valores de lactato antes y después del segundo combate. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la cafeína va a aumentar o va a incrementar la concentración de lactato en plasma sanguíneo? Pues evidentemente no, es simplemente una consecuencia. La cafeína lo que va a producir es un incremento en las acciones de alta intensidad y como consecuencia de ello se va a producir un incremento en el metabolismo anaeróbico glucolítico. Por tanto, esto no es más que una confirmación de que la cafeína sigue mejorando las acciones ofensivas de alta intensidad. Como digo, pues este tipo de protocolos serían interesantes para investigación, no tanto para rendimiento deportivo, porque requieren grabar las acciones y más tarde analizarlas. Aquí tenéis otro ejemplo que se hizo también un poquito más tarde en boxeo. Si os dais cuenta, pues también los autores observan en estos bloques de interacción, el autor clasificó las acciones en observación, preparación e interacción, y los bloques de interacción eran aquellos, el autor los definía como aquellos en los que se utilizaba alta intensidad y movimientos de potencia muscular que solían implicar secuencias de golpeo cuyo objetivo era noquear al adversario. Pues como veis, en estos bloques de interacción se producen un aumento en torno a un 32%, con un tamaño del efecto de 1,91, que es bastante elevado. Bien, pues pasamos a acciones de alta intensidad. ¿Qué pasa? Hemos visto en deportes de combate, parece ser que mejoran. ¿Qué pasa en los deportes de equipo? Pues tenemos que decir que los esfuerzos realizados a alta intensidad, esto lo dicen también muchos autores de deportes de equipo, los esfuerzos realizados a alta intensidad pueden asociarse con las acciones más determinantes para el juego, ya que un gol o un tanto, en la mayoría de los casos, siempre viene precedido de la realización de acciones más intensas como un sprint, un salto, etc. ¿Qué podemos ver en estos papers? Pues básicamente lo que se hizo fue analizar la distancia recorrida en diferentes zonas o en diferentes intensidades. Para esto ya no se utiliza vídeo, sino que se utiliza un GPS. Pues para que os hagáis una idea, si alguien no está muy familiarizado con los GPS, estas zonas corresponden a de pie, zona 1 es andando, carrera de baja intensidad, de media intensidad, carrera de alta intensidad, y la zona 6 supone sprint. Si os dais cuenta, hay diferencias significativas en muchas de las zonas y también en una habilidad específica como es la capacidad para repetir sprints, también se producen diferencias significativas. Y como hemos dicho antes, ser capaz de reproducir acciones de alta intensidad en presencia de fatiga también es muy interesante en el rendimiento deportivo. No lo he dicho, pero esto se produce tanto en chicos como en chicas. Encontramos investigaciones tanto de hombres como de mujeres en fútbol. En otros deportes, ¿qué pasa? Pues las demandas fisiológicas, por ejemplo, en rugby o en balonmano, que los patrones físicos no se pueden examinar de la misma manera que el fútbol porque hay más contacto. Entonces, aparte del GPS, en estas investigaciones lo que se les colocó fue un acelerómetro para ver los choques a diferentes intensidades. Esas zonas que veis ahí corresponden a choques en diferentes intensidades y estos gráficos corresponden a aceleraciones y deceleraciones, que también nos muestran un indicativo de lo que es que la cafeína sigue mejorando la intensidad de las acciones, no solo los desplazamientos, sino también número de impactos, aceleraciones, deceleraciones y, como digo, tanto en chicos como en chicas. Por otro lado, me gustaría también mostrar este metaanálisis. Me parece bastante interesante porque muchas veces los científicos o los investigadores o las personas que van a dar una charla muchas veces se ven tentados de enseñar las investigaciones que ellos quieren enseñar. Entonces, un poco el cherry picking, ¿no? Cojo esto porque me va bien para lo que voy a decir, pero muchas veces los metaanálisis pues ponen cada investigación en su lugar. Y os he mostrado aquí unas pocas investigaciones de las muchas que hay, pero si os dais cuenta, me he señalado de este metaanálisis solo estas tres, porque estas tres se producen justo en acciones que se producen dentro del juego específico. Entonces, si os dais cuenta, la distancia total recorrida en multitud de investigaciones se produce una mejora
con respecto a la cafeína. El tamaño del efecto no es muy grande, pero es 0,41 y si os dais cuenta, todas las investigaciones señalan la misma dirección. Pasa lo mismo en la distancia recorrida cubierta a sprint. Todas las investigaciones nos están señalando que la cafeína lo mejora. Daos cuenta que ya no es un test específico, es durante el juego, de ahí la especificidad de este metaanálisis. Y también el número de sprints durante partidos ya reales incluso o simulados, también veis que hay una mejora a favor de la cafeína. Todas estas recomendaciones que pueden parecer geniales y que son muy generales, luego hay que traducirlas y aterrizarlas en el terreno de juego, que va a ser la última parte de la charla, que es lo que vamos a ver a continuación. No me gustaría dejarme que, bueno, ha habido un poco de controversia con respecto a si la cafeína era igual de ergogénica en chicos y en chicas. Hay estudios que no lo ven así, pero los últimos estudios analizando específicamente los deportes de equipo, si analizamos los últimos estudios, nos dicen que la cafeína se muestra ergogénica tanto en chicas como en chicos en la misma magnitud y además también se muestra ergogénica en las chicas en los diferentes periodos o en las diferentes fases del ciclo menstrual. Por lo tanto, abren la puerta a seguir testando y a seguir analizando el rendimiento de las chicas y la cafeína. Incluso en muchas investigaciones se puede mezclar y se ve la misma magnitud o el mismo tamaño del efecto en chicas como en chicos. Pues interesante, y además esto se puede enlazar muy bien con la siguiente ponencia que va a dar Noelia, que habla de la nutrición en la mujer deportista. Puntos clave de este apartado, pues básicamente los que os cuento. En deportes de lucha y combate, las acciones de alta intensidad durante los combates, fijaos, se incrementaron entre un 9 y un 32%, tanto en deportes de agarre como de golpeo. En deportes de equipo hay un incremento en las acciones de alta intensidad durante el juego, que es lo más interesante, número de sprints, aceleraciones, deceleraciones, impactos. En fútbol, baloncesto, rugby, balonmano. En cuanto a diferencias entre sexos, estamos viendo que en deportes de equipo la cafeína se muestra ergogénica de la misma forma en mujeres y en hombres, necesaria, más investigación en mujeres. Y en cuanto a la aplicación práctica, pues hay esta información, creo que es muy interesante para aumentar la intensidad de los esfuerzos para los entrenadores y preparadores físicos, tanto en los entrenamientos como en la competición. Bien, pues nos vamos a ir a la última parte, que es la de aplicaciones prácticas. Y bueno, como he dicho al principio de la charla, actualmente sigue existiendo mucha distancia entre los científicos del deporte y los entrenadores, preparadores físicos, atletas, nutricionistas, porque muchas veces los científicos están interesados en publicar papers por la calidad de la ciencia que publican, y sin embargo los preparadores físicos, entrenadores, necesitan soluciones rápidas, inmediatas, y la ciencia muchas veces va más lenta. Por eso muchas veces es difícil trasladar la ciencia a verdaderas aplicaciones prácticas, porque como dijimos al principio, pues a veces se hablan diferentes idiomas. Yo os voy a contar un poco mi experiencia después de todo esto que os dije. Pues bueno, estuve en Australia y además del trabajo que hacía en la universidad, pues estuve de preparador físico de un equipo y intenté aplicar todo esto que os estoy contando a un equipo de fútbol, y ahora vemos que ya no es todo tan sencillo y es todo tan exacto, tan medible como pasa con la investigación. Bueno, pues os cuento esto que os cuento a continuación. Me gustaría que no fuera unas reglas básicas, hay que separarlo un poco de la ciencia, de todo lo que os he contado antes, porque es más mi experiencia personal a la hora de aplicar pues, el conocimiento científico. Entonces no es una Biblia, no es una guía, es simplemente para lo que yo os venía a contar aquí en esta charla, las aplicaciones prácticas sobre la cafeína y el rendimiento deportivo. En este caso, también he tenido experiencias en otros atletas, pero bueno, en este caso lo vamos a centrar en el fútbol. Bien, para el entrenamiento, desde mi punto de vista, es interesante intentar no tomarla, o sea, por sistema como preentreno, no depender de ella para entrenar. Primero, por la tolerancia, porque hemos visto que cuando empezamos a utilizar la cafeína por sistema,
pues como hemos visto, una de las reglas básicas de la fisiología es que el cuerpo se va a adaptar. Entonces va a intentar volver al equilibrio. ¿Cómo? Generando más receptores de adenosina. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que cada vez voy a tener que incrementar la dosis de cafeína porque me voy a adaptar y lo voy a tolerar. Y eso va a provocar que yo cada vez necesite más dosis para poder entrenar o tener la misma sensación. No hay estudios, o no hay alguno, pero no hay muchos, no, creo que no hay ninguno a largo plazo, vamos, estoy seguro, que analice el efecto de altas dosis de cafeína durante meses, porque como hemos visto, uno de los efectos de la cafeína es que afecta al sistema nervioso central, por lo tanto, hay que hacer una aplicación inteligente de la cafeína. Desde mi punto de vista, para entrenar o no es bueno depender de ella. Si no tomo cafeína no puedo entrenar. Pues desde mi punto de vista estás equivocando con eso. Siempre desde mi punto de vista. ¿Para qué la utilizábamos nosotros? Pues, por ejemplo, para aumentar la intensidad del primer entrenamiento después del partido. Para los jugadores que no jugaban o que no estaban convocados. Por ejemplo, para los jugadores suplentes que ese domingo no han jugado, tenemos entrenamiento el lunes y tienen que hacer un entrenamiento intenso porque sus compañeros han jugado un partido de fútbol que es súper intenso y ellos tienen que ponerse las pilas para estar al mismo nivel que los demás. Entonces, en ese entrenamiento del lunes para los suplentes y no convocados, yo sí la hemos estado utilizando. En pretemporada, pues también puede ser interesante para algunos días específicos de doble sesión o triple sesión y testar. También es interesante para testar la cafeína en ese periodo, para ver a qué deportistas les va bien, qué deportistas no les va bien, cuál es la dosis adecuada, etcétera, etcétera. También es recomendable, o yo recomiendo realizar periodos de lavado. Por ejemplo, evitar la ingesta de cafeína 24 horas antes del partido, semanas, o puedes hacer semanas de toma de descafeinado. Como hemos visto, ese periodo de abstinencia no es muy grande y hace que esos receptores que se han creado nuevos pues desaparezcan. De ahí muchas veces cuando dejo de tomar café mucha gente tiene ese síndrome de abstinencia de que le duele un poco la cabeza porque esos receptores pues están desapareciendo. Entonces, para mí es interesante tener un periodo de lavado antes de la competición. Por ejemplo, decirle a los atletas o a los jugadores que no tomen chocolate, café, bebidas energéticas, mate, etcétera, lo que estén tomando durante las 24 horas anteriores al partido, si es que la estamos utilizando en el partido. En cuanto a otra aplicación práctica, como os he dicho, hay que testar la ingesta de cafeína previamente. ¿De qué manera se testa? Pues podéis, como hemos visto, vais a vuestro deporte y veis en la medida de vuestras posibilidades cómo podéis testar la cafeína. Que tenéis GPS, si podéis disponéis de ello, pues hacéis GPS. Que no tenéis GPS, pues hacéis un test de agilidad, o hacéis un yo-yo test, o os inventáis un test que esté adaptado a vuestras posibilidades y que sirva para explicarle al atleta los beneficios de la cafeína de manera sencilla. No podéis poner un PowerPoint y venga, vamos, en lo que os estoy poniendo yo se lo pones a los futbolistas y muchas veces se aburren porque ellos quieren saber si les va a ayudar, si no les va a ayudar y de qué manera. Ya está, no hace falta darles una charla o mandarles un paper al correo electrónico. Es simplemente de manera sencilla, oye, esto te puede ayudar y cuando ellos vean, si hacéis un test a doble ciego, yo en este caso sí que lo hice a doble ciego, cuando ellos vean los resultados de un día y otro y vean que en un resultado mejoran, pues simplemente ya, ahí lo tenéis. Ahora veremos que no es tan sencillo. Aquí quiero incidir mucho porque es donde yo más me di cuenta cómo era aplicar la ciencia a la competición o al terreno de juego, ¿vale? No todo es tan sencillo y no todo viene en los libros. Entonces, para el partido, para la competición, ¿qué pasa? Si hemos visto, Javier nos está contando que la cafeína mejora las acciones de alta intensidad. Además nos ha dicho que las acciones de alta intensidad tienen una relación con el éxito o con el rendimiento deportivo. Entonces, ¿hay una relación directa entre las acciones de alta intensidad y el éxito deportivo? Pues desde mi punto de vista no siempre la hay, o en muchas ocasiones no es así, y menos en un deporte tan complejo como es un deporte de equipo. Por ejemplo, como os he dicho, yo estuve trabajando en Australia. Una de las características de los deportistas australianos o de los jugadores de fútbol o de cualquier deporte es que físicamente les encanta el trabajo físico.
Los días que más trabajaban conmigo me aplaudían. O sea, es el sueño para cualquier preparador físico trabajar allí porque les encanta el trabajo físico, les gusta mucho. Otra cosa es luego el orden táctico que tengan y otro tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa si a un jugador que le encanta el físico le subes la intensidad un poquito? Ahí tenéis un gráfico, pues eso, de la arousal y de la activación correcta que tiene que tener una persona para que su rendimiento sea óptimo. Entonces, ¿qué le puede pasar a un atleta que se pasa de frenada de activación? Pues, por ejemplo, que puede tener errores que le penalizan. Las acciones de alta intensidad son limitadas. Por ejemplo, tú no puedes estar haciendo acciones de alta intensidad sin control, como llamamos coloquialmente como pollo sin cabeza durante un partido, porque aunque estés muy en forma, el glucógeno muscular es finito, al final se va a acabar y en la segunda parte estás que no te puedes ni mover. Y si encima esas acciones de alta intensidad la están haciendo jugadores como delanteros que luego tienen que estar frescos para cuando realmente les llega el balón, pues estamos cometiendo un error. Están más intensos, pero cuando no tienen que estar. Por tanto, hay que tener en cuenta que no solo es darles la cafeína, sino darles la cafeína y ver qué pasa. Ver qué pasa durante el juego y anotar y ver si, por ejemplo, los delanteros están haciendo un gasto excesivo que antes no hacían en la presión, ¿vale? O, por ejemplo, si los delanteros van cuando no tienen que ir a la presión sin balón y eso está provocando un gasto energético muy superior al habitual. O, por ejemplo, si el entrenador ha marcado que cuando perdemos el balón hay 3 segundos de presión tras pérdida y si no se repliega, pues hay jugadores que, como están más intensos, en vez de hacer 3 segundos, hacen 6 segundos de presión intensa tras pérdida. Y eso al final, a lo largo en el partido, les va a penalizar. Y puede ser que la cafeína, al hacer que los jugadores estén más intensos, pues sobre todo si no hay un gran rigor táctico, jugadores jóvenes o jugadores que, como os he dicho, no tienen un gran rigor táctico, pueden ser que esa alta intensidad les penalice porque lo hacen cuando no la tienen que hacer. También puede pasar que haya un exceso de activación al inicio del partido o que también haya ansiedad en la toma de decisiones. Pues ahí estás tú para recoger el jugador cuándo le has dado la cafeína, cuándo no le has dado la cafeína y que también lo registres y puedas tener un control de todo ello. Por último, esta es la última diapositiva, hablando de dosis de ingesta. Me gusta bastante esa imagen o la frase de not one size fits all, que lo que quiere decir es que no todos los trajes o el mismo traje no vale para las mismas personas. Cada uno tiene una talla y no podemos aplicar el mismo traje para las mismas personas. Entonces, hay que intentar individualizar en la medida de lo posible. Yo puedo creer que la cafeína o cualquier otra ayuda ergogénica va a ayudar a mis futbolistas, pero no puedo coger y encajarlo de la manera que yo quiero. Entonces, os voy a poner el ejemplo de cómo traté yo de encajarlo con el equipo de la temporada 2019, que muchas veces no es fácil. Entonces, 16 de los 22 jugadores tomaban cafeína prepartido, había 7, que eran los 7 que, bueno, pues que más me seguían a mí, que tomaban cápsulas de 3 miligramos y 2 que tomaban un poquito más, cápsulas de 4 miligramos por kilogramo de peso, que yo les preparaba por, pues eso, ajustadas por kilogramo de peso. Es al final lo que tu mente científica te dice, buah, estos van con lo que deben de ir. Pero no todos van así. Hay jugadores que tomar una cápsula no les gusta, se le queda aquí, es una sensación muchas veces desagradable y a otros no le importa y con eso tienes que lidiar. Es un buen trabajo de nutricionista deportivo conocer eso y hablar con ellos. Un jugador tomaba 2 miligramos prepartido, o sea, antes del partido, y también le gustaba tomar algo en el descanso, 2 miligramos en el descanso. 4 jugadores, y diréis, bueno, pues eso no es lo que nos has dicho ya, pero ese jugador le gustaba hacerlo así y ya está, y no hay más, y le iba bien. 4 jugadores tomaban café, expreso doble, prepartido, también instalamos una máquina de café y había jugadores que disfrutaban, sobre todo los italianos, pues disfrutan de tomarse un café antes del partido, como ahí ya veis la foto de Xavi Alonso, pues estás entrando en la rutina, estás dando un paseo y ese ritual, pues no lo esas personas no lo querían cambiar por una pastilla y yo lo entiendo. Y muchas veces ese café doble, como hemos visto, si somos capaces de ajustar, puede también ser, ¿por qué no?, ergogénico. 2 jugadores tomaban preentreno disuelto en 200 mililitros de agua, que el preentreno que tenía básicamente era cafeína, y 6 jugadores no tomaban cafeína y no pasa nada. Pues porque no les iba bien,
porque tenían ansiedad, porque se ponían nerviosos o porque directamente no les convencía o no les gustaba. Pues perfecto, no hay ningún problema. Por tanto, esta es la labor un poco del nutricionista deportivo, del preparador físico, del entrenador, adaptarse. Ya vienes con tu ciencia y ahora lo bajas al terreno de juego. Y nada más, por mí, no, simplemente agradecer a la Escuela Universitaria del Real Madrid la invitación, como os he dicho al principio, y muchas gracias a todos. Si tienen alguna duda, pues me pongo a disposición de Noelia, de lo que me quiera decir, y si alguien se queda con alguna duda un poquito más que no pueda comentarla hoy, pues ahí tenéis mis direcciones de correo electrónico y mi Twitter para poneros en contacto conmigo y estaré encantado de contestaros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Excelente presentación. Me escucho con eco. Sí, ¿me pasa solo a mí? Ay, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchas bien? Ahora se va. Sí, yo creo que era porque tenías quizás el auricular bajado. Bien, tengo... ¿Queréis que la quite? Sí. Bueno, vale, no, creo que va bien. Gracias, Javier. Creo que va bien. Vale. Si no, el técnico Víctor nos dirá. Bueno, muchas gracias. Un montón de contenido en tu presentación. Me gusta también que lo hayas llevado al terreno práctico de las cosas que viviste en el fútbol. Podríamos estar conversando horas de la cafeína y de las dosis que yo también he visto, que las diferencias enormes que hay de deportistas de alto rendimiento que he encontrado con fácil 6 miligramos por kilo de peso como algo natural, con los que con un expreso tienen una mejora del rendimiento con 70 miligramos. Por lo cual, en la última diapositiva que pusiste con el traje estoy totalmente de acuerdo. Creo que la cafeína es una de las ayudas ergogénicas que más debemos personalizar, más que ninguna otra, por lo menos desde mi punto de vista también profesional. Sí, de acuerdo. Tenés dos preguntas. La primera, que es por ahí ahora me entra alguna más, de Ronald Santiago, que dice: Ronald, la cafeína actúa bloqueando los niveles de adenosina a nivel del sistema nervioso central, pero ¿se conoce algún efecto sobre receptores periféricos que puedan explicar la mejoría en el rendimiento deportivo? Pues muy buena pregunta, Ronald. Sí, se conocen también, pues hay otros efectos a nivel de catecolaminas, también hay otros efectos a nivel de una mejora en la entrada de calcio en el músculo, pero el mayor efecto, el efecto más interesante o que está más estudiado, el problema es que es muy difícil entrar en el sistema nervioso central y ver exactamente qué pasa. Nosotros estuvimos a punto de hacer algo con biopsias musculares para ver qué pasaba exactamente con la cafeína. Lo que pasa que, sinceramente, yo creo que es un efecto más residual y no está tan demostrado. Porque si te das cuenta, Ronald, los efectos que os he contado y que podéis ver también en resistencia aeróbica, fundamentalmente tienen que ver pues, con la adenosina, pero sí que hay otros efectos residuales y que son muy interesantes y hay mucho por estudiar, sobre todo en esos efectos residuales con la cafeína. ¿Qué porcentaje tienen? Pues no se puede saber todavía, pero sí que hay alguno más. Muchas gracias, Javier. Perfecto. Tenés otra también de Rubén Casero. Rubén pregunta: ¿qué tipo de ingesta es más rápida de asimilar en el organismo? Y te pone ejemplos: café, geles, chicles. Y te agradece también mucho por la ponencia. Vale, pues también muy buena pregunta, Rubén, muchas gracias. Pues hay una clasificación en la cual básicamente Kamimori tiene un estudio sobre chicles y sí que es cierto que en chicles se ve una absorción más rápida, aunque luego todo se iguala al final. Si lo ves a lo largo del tiempo, el periodo que se mantiene en sangre, la cafeína, es aproximadamente 4 horas, 3-4 horas, depende de la persona también, y luego es excretada. Pero en ese periodo es más rápida. La clasificación podría ser, en primer lugar, chicles de cafeína, en segundo lugar, cápsulas, en tercer lugar, café.
A partir de ahí, pues hablamos de otras tasas de absorción más lentas, pues si ya lo combinas con carbohidrato, con las bebidas energéticas, pero sí podríamos decir que la más rápida, contestando a la pregunta, más rápida sería chicles, después cápsula y después el café. Perfecto, gracias, Javier. Creo que la respondiste completita. Tenés otra también de Gonzalo Martín que pregunta, bueno, medio pregunta, medio afirma, supongo que querrá tu opinión sobre esto. Dice, ¿la suplementación con cafeína sigue la cronobiología? Y si es así, ¿cómo suplementar cuando el partido es a las 9 de la noche? Pues muy buena pregunta también. Aquí voy a citar al gran Juan del Coso, que hablando con él sobre esto, él decía, tengo un entrenador que dice que mi atleta toma cafeína y no duerme por la noche. Dice, ya, pero yo tengo otro que cuando pierde es cuando no duerme. Entonces, hay que tener en cuenta pues todo este tipo de cosas. Evidentemente, como hemos dicho, o no sé si lo he dicho, aprovecho para decirlo ahora, creo que se me ha escapado, cuando tú aplicas una ayuda ergogénica como la cafeína, debes pasar una hoja de efectos secundarios, pues para ver cómo el deportista, si se incrementa la producción de orina, tiene insomnio, si tiene taquicardia, si ha dormido bien esa noche, hay que preguntarle. Entonces, evidentemente, todo es una balanza. Si tú vas a jugar a las 9 de la noche y el partido te interesa, el futbolista ves que mejora su rendimiento con la cafeína, está a gusto tomándolo, pues a lo mejor que esa noche no descanse tan bien. Hay muchos deportistas que ya solo por el hecho de jugar a las 9 de la noche no van a descansar bien, porque es muy tarde y el cuerpo se queda mucho más activo. Entonces, eso hay que valorarlo. Hay que hablar con el futbolista y hay que ver beneficios y riesgos. Como os he dicho, ¿de manera habitual tomar la cafeína a las 9 de la noche? No, evidentemente no, porque te va a afectar al sueño para mí los pilares del rendimiento no son solo la preparación física, son la preparación física, la alimentación, nutrición y también el descanso. Entonces, por sistema no. Para un día concreto de un partido, yo es que la cafeína, sinceramente, la dejaría para partidos oficiales, competiciones o entrenamientos muy puntuales que estén periodizados y que estén planificados. Este día tengo cafeína, pero no, tómate hoy esto, no, que esté todo muy bien planificado y muy acordado con el atleta. Y además, si puedo agregar algo, Javier. Por supuesto. Creo que también lo que estabas hablando todo el tiempo de la presentación y que estábamos comentando, la dosis, ¿no? Que a veces el tema es que se creen, me ha pasado con deportistas a mí, que escuchan la dosis que otro deportista estaba tomando y ellos directamente van a tomar esa dosis que quizás para ellos es muchísimo más elevada y les está afectando el sueño justamente porque la dosis es muy alta y quizás bajando la dosis tienen aún un efecto del rendimiento, pero quizás mejoran el descanso también. Exacto, sí. De ahí los peligros pues, de generalizar y de las redes sociales que muchas veces marcan rangos entre 3 y 9 miligramos y a partir de ahí, pues fijaos, cada uno que utilice hay que individualizar, como bien comentas. Mira, y relacionada a esa, tenés otra pregunta de Raúl que te pregunta, ¿misma dosis en hombres y mujeres? Pues buena pregunta. En principio yo creo que sí. La mayoría de las investigaciones han visto que a partir de 3 la cafeína empieza a ser ergogénica. No está tan claro que puede ser que sea ergogénica con muchas personas con 2, pero a nivel general, para que sea, pongamos un nivel mínimo, a partir de 3 va a ser igual de ergogénica para chicos y para chicas. No hay ninguna diferencia en eso. Sí que puede haber alguna diferencia, y de hecho los hay, en cuanto a las chicas, si la toman en diferentes fases del periodo, pero como os he dicho, las últimas investigaciones apuntan, sobre todo en deportes de equipo, a que no hay ningún problema y no hay ninguna diferencia tomándolas en cualquier fase del periodo. Bien, perfecto. ¿Y tenés una más? Solo tenemos tiempo para una más. No tiene nombre, me sale Departamento de Nutrición Deportiva. Y dice, ¿los estudios de simulación de una competencia serían válidos? Ya que en competencia el aumento de catecolaminas puede afectar el rendimiento deportivo y estas no las podemos medir.
No sé si entiendo bien la pregunta. Yo creo que lo que te está preguntando, leyéndola acá escrita, como si tendría sentido, es lo que yo interpreto de lo que te está preguntando, si hacer un estudio simulando la competición realmente tiene aplicabilidad en el partido, cuando en el partido el aumento de la adrenalina, noradrenalina, todas las catecolaminas va a ser diferente porque estás en situación de partido que en un entrenamiento simulando un partido. Vale, sí, perfecto. También muy buena pregunta. Sí, como os he dicho, parece bastante claro que la cafeína mejora las acciones de alta intensidad, pero luego esto hace referencia a una de las últimas diapositivas que os he puesto. Ahí está el preparador físico y el entrenador para ver si ese aumento de la intensidad realmente va a ser productivo dentro del campo. O a lo mejor ese aumento de la intensidad lo que va a hacer es un aumento de la activación y va a provocar una ansiedad en el futbolista. Por eso es importante no solo dar la sustancia, sino hacer un seguimiento y sobre todo en competición. Habrá gente que en entrenamiento le funcione y no la quiera en competición porque ya tiene suficiente activación, pues perfecto, seguimos individualizando. Y habrá gente que sale dormida y necesita ese plus. Como todo hay que intentar individualizar pues el tratamiento de cada atleta. Totalmente de acuerdo. Bueno, Javier, esa es la última, nos dio el tiempo justo para todo, te agradezco un montón por estar acá y por tu tiempo, fue un placer escucharte, yo nunca te había escuchado en vivo, así que me encantó tu presentación y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y vamos a estar, 2 minutitos de descanso y vamos con la última ponencia del día, que esa es la mía, a ver si todavía aguantan ahí conectados y en 2 minutitos nos vemos después de un descanso. Gracias, Javier. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, chao.
Muy buenas tardes de nuevo, muy bienvenidos a la última ponencia del primer día de nuestro cuarto simposio en entrenamiento y nutrición deportiva, y vamos a cerrar, como se diría en italiano, in bellezza, y lo hacemos con Noelia Bonfanti, con nuestra directora de nuestro Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva y de nuestro curso de experto en nutrición deportiva, que además es asesora del equipo de remo, el equipo olímpico de remo de Países Bajos, e igualmente asesora del Centro de Alto Rendimiento de Red Bull, con lo cual, pues nadie mejor que ella para cerrar esta jornada y hacerlo con una ponencia muy interesante y muy de actualidad, como es la nutrición para las mujeres deportistas. Adelante, Noelia, el palco es tuyo. Muchas gracias, Víctor, y hola, que me tienen a mí otra vez. Deben estar cansados ya de verme todo el día en la pantallita, así que realmente espero que disfruten de esta ponencia, que no estén muy cansados. Y bueno, sobre todo agradecer de nuevo a la Escuela del Real Madrid, a Víctor y a toda la organización, porque están haciendo un trabajo excelente. Hoy nos está saliendo todo bien y estamos muy contentos. Así que para mí es un placer cerrar el día de hoy, después de haber escuchado a Javier y a gente tan grande como Javier, John Hawley y Kevin Tipton. Yo les traigo el tema de nutrición en la mujer deportista, y lo que quiero decirles primero que nada es que lo voy a hacer desde, a ver si me avanza mis diapositivas. Esperen que ahora no me avanza. Ahí, a ver si vamos bien, sí. Bien, lo voy a hacer desde una visión práctica, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que los quiero ir llevando diapositiva a diapositiva a lo que hacemos, y sobre todo desde mi experiencia profesional de trabajar en el alto rendimiento con muchas mujeres deportistas. Muchas de ellas están ahora entrenando y preparándose para ir a Tokio. Quiero contarles cómo veo yo y cómo hago yo el trabajo nutricional. No me quiero centrar hoy en mostrarle todos los artículos científicos y explicarles en detalle la fisiología del ciclo menstrual, porque creo que eso es algo que lo pueden leer, que les puedo recomendar papers y pueden indagar en eso. Quiero darles una visión mucho más global de cómo podemos usar toda esa ciencia y todo eso que estamos sabiendo cada vez más, cosas que ya sabíamos y que sin embargo antiguamente no se ponían en práctica, cómo podemos utilizarlo todo para planificar mejor la nutrición en las mujeres deportistas. Por eso le agregué este pequeño subtítulo de la visión práctica, porque espero que eso es lo que se lleven al final de mi presentación. Entonces, ¿de qué vamos a charlar hoy? Como decimos en mi país, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero les voy a hacer una mini introducción del por qué este tema es de actualidad también, como decía Víctor antes. Vamos a ver las diferencias más importantes, o las diferencias que realmente debemos tener en cuenta, que ya las conocemos, pero que sin embargo hace unos pocos años atrás no se estaban teniendo en cuenta, entre hombres y mujeres deportistas, y por qué son tan importantes cuando vamos a trabajar con la nutrición de estas deportistas. Y vamos a ver en detalle la evolución del trabajo nutricional, el cual yo personalmente lo separo en 4 etapas. La primera, de evaluación; la segunda, de diagnóstico, de definir qué es lo que le está pasando, ya sea que esté todo perfecto como que haya cosas que haya que mejorar; el planteamiento de objetivos y la planificación nutricional en sí misma, ¿sí? Y al final de la presentación, una vez atravesados estos puntos, les voy a plantear mis conclusiones de toda la presentación para que se lleven los mensajes que se dice para casa, ¿sí? Me salía en inglés y lo estaba traduciendo al español. Bien, a modo de introducción, ¿por qué este tema es de actualidad cuando, si lo pensamos, la mujer desde toda la vida es diferente al hombre, ¿no? Entonces, llevado esto a la práctica deportiva, tendría sentido pensar en que deberíamos trabajar diferente con la mujer que con el hombre deportista, pero sin embargo, hace años atrás esto no se hacía. Y si buscamos datos, van a ver que en los últimos 30 años nos encontramos con un incremento muy significativo de la participación de mujeres en el ejercicio físico. Y cuando hablo de ejercicio físico no me refiero solo al alto rendimiento. Hablo desde la actividad física hasta el deporte de alto rendimiento.
En los últimos 30 años estamos yendo hacia atrás. Yo tengo 38, eso significa que estoy hablando de una época en la que yo tenía 8 años, donde yo fui nadadora, y ya se empezaba a ser más normal que en mi equipo de natación hubiese tantos hombres como mujeres. Sin embargo, en años anteriores eso no era tan común. Va marcado por deportes también. En mi país, Argentina, cuando yo dejé la natación y empecé el waterpolo, o sea, el equipo de mujeres no había, yo tenía que entrenar con los hombres. Entonces eso va mostrando cómo a medida de los años vamos evolucionando, porque hoy en día el waterpolo femenino también es, incluso en mi país, una disciplina muy importante. Además de esto, si miramos los Juegos Olímpicos, en Seúl 88 teníamos una participación de un 26% de mujeres. En Río 2016 la participación fue del 45%, ya casi la mitad de los deportistas. Ahora viene Tokio, ¿sí? Y en estos Juegos Olímpicos se dice que va a ser el más equitativo de la historia de los Juegos Olímpicos, porque tanto por la participación de hombres y mujeres, lo que también se representa en la disponibilidad de medallas. Las mujeres van a alcanzar hasta casi el 49%. Eso quiere decir que va a haber un 49% de disponibilidad de medallas para mujeres. Bien, nos estamos metiendo en el deporte mucho, pero sin embargo, cuando vamos a leer la investigación en relación al rendimiento deportivo en mujeres, esto no sigue el mismo nivel de incremento, no es tan exponencial como la participación de la mujer en el deporte. Ha crecido y cada vez somos más los que tratamos de investigar en el deporte femenino, pero no tiene nada que ver con el crecimiento enorme y significativo que tiene de la participación de la mujer. Y si hay algo que está claro es que no podemos aplicar los resultados obtenidos, lo comentaba antes Javier con el tema de la cafeína, no podemos aplicar los resultados obtenidos en la población masculina directamente a nuestras mujeres deportistas, porque estaríamos cometiendo errores, porque sabemos que las diferencias anatómicas, fisiológicas, endocrinológicas son obvias y son cosas que todos conocemos, ¿sí? Lo que pasa es que quizás no las tomábamos en cuenta a la hora de pensar qué pasaba cuando la mujer se ponía a entrenar y se ponía a buscar un rendimiento deportivo. Bien, entonces, ¿qué diferencia la mujer del hombre deportista? Hay cosas que seguro están pensando, bueno, hay cosas obvias, ¿no? Basta ver la foto y vemos las diferencias. Obviamente, como decíamos, hay diferencias anatómicas, hay diferencias estéticas, hay diferencias fisiológicas, hay diferencias de base de la composición corporal, pero todas estas diferencias entre los hombres y deportistas, perdón, entre los hombres y las mujeres deportistas, quizás vienen marcadas, o la principal diferencia y lo que principalmente nos define como mujeres, entiendan que me incluya en el habla, porque me siento parte, también al haber sido mujer deportista en el pasado, es el ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo menstrual, el cual va de la mano del perfil hormonal. Y este ciclo menstrual que nos define a lo largo del mes, cambia el perfil hormonal o viceversa, ¿sí? El perfil hormonal es el que determina el ciclo menstrual, pero al final esto es algo que los hombres nunca van a tener. Y este perfil hormonal es diferente en forma regular y también obviamente es diferente en función a los diferentes ciclos y a los diferentes picos que van ocurriendo a lo largo de todo el ciclo. Entonces, esto que es tan importante, aunque no se lo crean, hace años atrás no se preguntaba. O sea, y ahí es el día de hoy que sé de muchas mujeres deportistas a las que nadie les preguntó qué estaba pasando con su ciclo menstrual. Y muchas veces cuando uno lo pregunta te encontrás con irregularidades que pueden afectar directamente tanto al entrenamiento como a su comportamiento alimentario o a su propia salud, ¿sí? Este ciclo menstrual y este perfil hormonal obviamente tienen una influencia directa en la composición corporal. Muchos de ustedes, casi todos que me están escuchando, deben saber que un aumento o un nivel mucho más aumentado de estrógenos también permite un mayor nivel de tejido adiposo, porque nos preparamos para la reproducción, porque somos las encargadas de traer los bebés al mundo, por lo cual nuestro cuerpo también se prepara en función a esa capacidad reproductiva.
Esta composición corporal hace que, en general, en relación al hombre, al haber menor nivel de testosterona, mayor nivel de estrógenos, sea más rica en grasa y más difícil ganar masa muscular. Aunque si vamos a algunos casos en concretos de deporte de alto rendimiento, vamos a ver que esas diferencias a veces quieren tenderse a equipararse un poco con el perfil masculino. Esto afecta a la tasa metabólica en reposo. Si ustedes, muchos de los que están conectados seguramente sean nutricionistas, sabrán que cuando calculan la tasa metabólica en reposo, si no usan el factor diferencial de la masa grasa o de la masa libre de grasa, como la fórmula de Cunningham, usan fórmulas diferentes en las cuales, si ustedes meten exactamente los mismos datos de peso, talla y edad, siempre tienen un valor menor para las mujeres, porque nuestro perfil metabólico y nuestra composición corporal define un gasto de energía menor cuando estamos en el reposo. Y este ciclo menstrual también influye directamente en nuestras características psicosociales, porque este torbellino de hormonas que tenemos, a mí me gusta llamarlo así porque creo que es verdad, creo que lo que hace a la mujer también en forma diferente, ni mejor ni peor, sino diferente, y lo que nos hace variar también en muchos casos el comportamiento psicosocial, lo cual termina derivando en que quizás variamos también nuestro comportamiento alimentario en función a la etapa del ciclo en el que estamos. Por lo cual, este ciclo menstrual y este perfil hormonal también afectan a nuestras características psicosociales, que pueden ir desde las elecciones alimentarias que hace la mujer deportista a la capacidad de enfrentar psicológicamente un entrenamiento muy duro o una competición. Y miles de ejemplos que les podría dar. Teniendo todo este torbellino hormonal en la cabeza, sabemos que este parámetro hormonal y estos cambios hormonales permanentes también, como saben, todo está conectado en el organismo, pueden tener influencia directa en el sistema digestivo. Si preguntan, se van a encontrar con muchas mujeres que les dicen que tienen estreñimiento antes de que les venga la menstruación, porque es algo normal producido por el aumento de progesterona. Bien, entonces en esa etapa premenstrual normalmente estamos asociando un estreñimiento. Y si no preguntamos si realmente es significativo el cambio que se siente a lo largo del ciclo, quizás nos estamos perdiendo una causa de un problema digestivo. Además de que no me voy a meter en detalle porque no tenemos tiempo, cómo los diferentes parámetros hormonales pueden afectar a la composición de la microbiota, lo cual en algunas mujeres con patologías ginecológicas también puede derivar incluso, por ejemplo, en una endometriosis, puede derivar en una endometriosis que afecta a nivel del recto o a nivel de una parte del intestino. Por lo cual, indaguemos también el sistema digestivo en forma relacionada al ciclo menstrual. Del mismo modo, el metabolismo del hierro puede estar afectado, obviamente por la pérdida de sangre. Hay alteraciones muy comunes asociadas al ciclo menstrual, obviamente también al sistema reproductivo de la mujer. Deberíamos valorar si hay mayor incidencia de otro tipo de lesiones. De esto hay estudios mostrando algunos tipos de lesiones que pueden ser de mayor incidencia en las mujeres en algunos periodos específicos del ciclo. El comportamiento alimentario puede verse afectado en función a las diferentes etapas del ciclo, y también esto hace que la mujer deportista tenga fluctuaciones regulares en el peso corporal. Y esto es así porque va cambiando sobre todo nuestra capacidad de retener agua. Y esto les puedo asegurar que es un parámetro muy importante explicarle a la mujer deportista, porque si de inicio del mes al final del mes ve un aumento de 2 kilos, o sea, puede derivar en que comience una restricción energética muy severa, porque está asustada por el aumento de peso, porque nadie le explicó que ese aumento de peso es agua y que una vez que se le pase la menstruación va a volver a su peso inicial, ¿sí? Esto obviamente hay que valorarlo, hay que controlar la composición corporal. Si uno le muestra a la deportista que sus pliegues corporales y su tejido adiposo sigue constante y que su tejido muscular también, evidentemente tienen datos para entender que lo que está pasando es que está variando el agua. Y ya nos meteríamos en algo que si después alguien me quiere preguntar en concreto,
podemos hablar de esto, qué pasa con los deportes por categorías de peso cuando la mujer está teniendo el ciclo y puede retener agua antes del pesaje. Bien, esto es entonces las características más importantes que creo que tienen que tener en cuenta. Una vez que sabemos las grandes diferencias que hay y las tenemos en cuenta, entonces podemos entrar en lo que a mí me gusta llamarle el ciclo del trabajo nutricional. Este ciclo del trabajo nutricional, como yo lo veo y como creo que muchos colegas míos también hacen, empieza por una evaluación en la que yo sepa y pueda evaluar lo que le está pasando y cuál es la situación. Si hago correctamente la evaluación, puedo hacer un diagnóstico y puedo entender sobre qué voy a tener que trabajar. Cuando tengo el diagnóstico bien establecido, puedo definir mis objetivos, los que sean. Ahora les voy a poner ejemplos, pero definir los objetivos de qué es lo que quiero hacer con mi trabajo nutricional. Y esto es muy importante también, no solo para el profesional, sino también para la deportista, para entender el por qué está haciendo ciertos cambios y qué es lo que estamos buscando. Una vez que tenemos estos 3 pasos realizados, es cuando nosotros podemos plantear el trabajo nutricional. ¿Bien? Pero esto no termina acá, por eso le doy la vuelta al ciclo, porque el paso 1, que al principio cuando yo trabajo por primera vez con la deportista es el paso 1, se convierte también en el paso número 5, porque todo lo que hago lo tengo que monitorear, todo lo que hago lo tengo que evaluar y tengo que volver a definir un diagnóstico para ver cómo está la situación ahora y quizás pasar a un nuevo planteo de objetivos en función a la nueva situación. Y después hacer las modificaciones pertinentes que haya que hacer, quizás para los nuevos objetivos desde el trabajo nutricional. Entonces, si ustedes van siguiendo este ciclo, nunca se les van a dejar de lado nada, porque van a evaluar el trabajo que están haciendo y van a tener en cuenta todos los parámetros que les importan de la deportista que tienen delante. Bien, y ahora lo separamos todavía más, porque la evaluación podríamos definirla en 4 conceptos que podemos hacer, ¿sí? Y el primero, y para mí el más importante, es el que ven a la izquierda en violeta, preguntar. Y esto es fundamental. Preguntar adecuadamente, no tener miedo a preguntar. Registrar lo que haya que registrar, pero siempre después de haber preguntado qué estaba pasando y entonces definir qué sería importante registrar, no registrar por registrar. Y registrar va de la mano de medir, ¿sí? Y muchas veces ese registro me permite hacer una medición cualitativa y otras veces también me permite hacer una medición cuantitativa. Entonces, respecto a esta evaluación, cuando vamos a preguntar, ¿qué podemos preguntar? Toda la lista de cosas que ven ahí, ¿sí? No les voy a contar todas en la presentación de hoy, pero creo que son todas preguntas que debemos hacer, bien enfocadas, creando confianza con la deportista que tienen delante. Van a obtener preguntando mucha más información que incluso desde un análisis de sangre que puedan hacer. Preguntar por este ciclo menstrual, por la menstruación, por la ovulación. Ahora me voy a meter un poquito más en esto. Entender qué pasa con el sueño, cómo se relaciona con su cuerpo, cómo ve su ingesta nutricional, cómo ves la capacidad de entrenamiento en función a su ciclo menstrual. Un montón de cosas que podemos preguntar y a la vez que podemos registrar casi todas ellas. Si detectamos que hay algo importante, que puede haber un problema, entonces podemos pasar a registrarlo. Realmente, si no vemos ningún cambio ni ninguna relación al ciclo menstrual y la mujer casi ni se da cuenta que tiene la menstruación todos los meses, quizás no deberíamos enfocar el registro ni el trabajo en el ciclo menstrual. Pero si vemos que hay alguna alteración, entonces tenemos que empezar a prestarle la atención que se merece. Y también medir cualitativamente cosas como, por ejemplo, la fatiga, el sueño con escalas, la relación con los alimentos, la sensación de apetito o saciedad en función al ciclo menstrual también, la imagen corporal y obviamente medir cuantitativamente. Y acá, una vez que preguntamos, analizamos y charlamos, entonces podemos medir cuantitativamente. O sea, lo que yo nunca recomiendo hacer es recibir a la deportista y antes de verla pedirle una densitometría, un análisis de sangre, que me haga un diario de alimentos
y que me traiga una lista de los suplementos que está tomando. O sea, creo que ese es el enfoque equivocado, porque realmente vamos a explicarle primero el por qué queremos medir algunas cosas. Y si vamos a medirlas es porque vamos a usar los resultados. No hay que medir por medir, porque entonces llenamos a las deportistas de un montón de datos que a veces las asustan y no saben, y dicen, ¿para qué me hicieron este análisis de sangre si no estamos haciendo nada con estos datos? Entonces, medir lo que vayamos a utilizar. Bien, y dentro de todas estas cosas, ¿sí?, quería destacarle algunos puntos más importantes de cosas que tenemos que tener en cuenta en el trabajo nutricional, ¿sí?, en este proceso, en este ciclo del trabajo nutricional. Por ejemplo, y ya me escucharon decirlo desde el inicio, ¿sí?, si hablamos de preguntar y registrar, lo primero que tenemos que preguntar es qué pasa con tu ciclo menstrual. Ya es hora de que todos empecemos a preguntarle, mujeres y hombres. O sea, ya creo que rompimos esa barrera de que el hombre no puede hablar del ciclo menstrual o de que las mujeres no nos animamos a hablar del ciclo menstrual. Creo que vamos hacia ahí, por suerte. Y creo que es hora de empezar a preguntarle al ciclo menstrual. En argentino sería ¿cómo andás? O como diría mi marido, que es español, sería ¿qué tal te va? ¿Sí? Porque yo siempre me imagino al útero y a toda la secreción hormonal y a los ovarios hace años diciendo, ¿por qué a mí me pregunta cómo estoy con lo dura que es mi vida y con lo dura que se lo hago a la mujer? Y hablo por experiencia propia, ¿sí? Entonces, empecemos a preguntar qué está pasando. Simplemente para que se acuerden, por si alguien no lo tiene en mente, esta es, digamos, la evolución de las hormonas a lo largo del ciclo menstrual. Ahí van viendo cómo, fíjense, los cambios que hay todos los meses, los picos enormes que hacemos, por ejemplo, de la LH, ¿sí?, en el pico justo antes de que se libere el óvulo. La LH se mantiene, la LH es la línea roja punteada. La LH se mantiene absolutamente baja prácticamente durante toda la fase folicular y hace un pico muy grande 1 o 2 días antes de la ovulación, y una vez que se ovula, la LH comienza a bajar y se mantiene baja durante todo el periodo, durante todo el ciclo. La línea punteada azul que ven acá es la FSH, ¿sí?, la hormona folículo estimulante, que va haciendo mini picos, pero nunca aumenta realmente mucho, excepto un poco, pero muy poco en comparación con la LH, en la fase ovulatoria. Y la línea roja continua que tienen acá es la progesterona, y la azul son los estrógenos, ¿sí? Como pueden ver, los estrógenos hacen un pico un poco antes de la ovulación, y a medida que estamos entrando en el pico de LH y la ovulación empieza a bajar, vuelve a hacer un pequeño pico en la fase media lútea y para bajar de nuevo, y acá conecta con el comienzo de la menstruación. Y la progesterona, como les decía antes, se mantiene baja, 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 baja hasta la mitad del ciclo, hasta que aumenta y hace un pico muy elevado en la fase lútea media. Y acá es cuando la mayoría de las mujeres que sufren de síndrome premenstrual, que tienen síntomas antes de que venga la menstruación, es cuando tienen la mayor cantidad de síntomas. Porque la progesterona sirve para muchas cosas, pero también nos provoca muchísimos síntomas que pueden hacer que nuestro rendimiento se vea afectado. Muchas veces, y no me voy a meter en detalle en el entrenamiento en función al ciclo menstrual, que cada vez hay un poquito más de ciencia en relación a esto, de cómo aprovechar estos picos hormonales, pero si lo miramos solo desde el punto de los síntomas que provoca el aumento de progesterona, quizás no solo nuestro comportamiento alimentario, sino nuestro rendimiento deportivo y nuestra capacidad de enfrentar ese entrenamiento se va a ver afectado en este momento en la que la progesterona está tan alta. Una vez que nos acercamos a que venga la menstruación, vuelve a bajar y nos deja tranquilas hasta que vuelve a aumentar después de la siguiente ovulación. Por lo cual, si todo esto pasa, o debería pasar, porque a veces no pasa, ¿sí?, según en qué estado esté la mujer deportista, tenemos que preguntar. Y voy a estar muy pesada con esto, pero preguntar no es lo mismo que esperar que te lo cuenten. Es diferente, ¿sí? Por lo cual, como profesionales somos los que tenemos y debemos abrir esto, porque sobre todo
desde mi experiencia, desde el trabajo nutricional, muchas veces las deportistas no se les ocurre que te lo tienen que contar porque vos también lo tenés que saber. Entonces, preguntar. Cosas tan simples como si te viene, y si te viene cuándo, si siempre, si a veces, la duración del ciclo. Cada cuánto te viene y cuánto te dura, ¿sí? Y ahí van a encontrar si hay duración, si es irregular, si hay irregularidad. ¿Qué pasa con la ovulación? Y esto es algo muy desconocido para muchas deportistas. La ovulación, como acabamos de ver, me voy un segundo para atrás, la ovulación está relacionada directamente con un pico de LH y también necesita que pase primero este pico de estrógenos. Si la mujer no está siendo capaz de tener este pico de estrógenos, posiblemente no ovule, y si no está este pico de estrógenos es porque el nivel de estrógenos está muy bajo. Entonces, que ovule o que no ovule, podría estar hablándonos también de lo que puede estar pasando en la masa ósea, en la densidad ósea, porque sabemos que los estrógenos son muy importantes para la fijación del calcio y el cuidado de la densidad ósea. Por eso es tan común la osteoporosis o la osteopenia en mujeres menopáusicas. Pero podemos encontrar con un nivel de estrógeno crónico muy bajo, niveles de baja densidad ósea en deportistas de 20 años muy similares a los de una mujer menopáusica, porque al final les está pasando algo muy similar, que por otras razones no están pudiendo hacer el pico de estrógenos. Por lo cual, preguntemos si ovulan o no ovulan. Y si podemos, una de las formas es explicarles qué pasa con el flujo vaginal a lo largo del periodo y cómo debería ser ese flujo vaginal cuando están ovulando. Y si lo podemos hacer todavía más exactamente, contamos con test muy similares a los test de embarazo, poniendo abajo del chorrito de orina, que te muestra el pico de LH. Y este pico de LH está, si vos estás haciendo el pico de LH es porque dentro de los 1 o 2 días vas a estar ovulando. Porque hay ciclos anovulatorios también. Hay chicas que tienen la menstruación al final del mes, pero eso no asegura que hayan ovulado y que hayan hecho un pico suficiente de estrógenos. Preguntemos también si hay síntomas, si hay alteraciones, si ellas sienten que hay cambios en su alimentación en función a las etapas del ciclo. Esto también se puede registrar. Si podemos en forma objetiva, con un diario de alimentos, también puede ser en forma subjetiva. ¿Y qué pasa con el rendimiento? De nuevo, forma objetiva si es posible, quizás al principio más en forma subjetiva para no sobrecargar a la deportista de información que le queremos hacer registrar. Bien. ¿Qué otra cosa es muy importante y seguramente muchos de ustedes también escucharon hablar de esto? Es registrar, y ahí entra el problema de cómo hacerlo, y también medir lo más cuantitativamente posible la disponibilidad de energía. Este concepto que primero se hizo muy importante en la mujer deportista, pero que hoy en día también se le está dando importancia, por suerte, en el hombre deportista, porque hay muchos hombres que también pueden estar en baja disponibilidad energética. Y para los que no saben o no les quedaba muy claro de qué se trataba, en inglés siempre lo van a encontrar como Energy Availability, y es tan simple como restarle a la cantidad de energía que come, en este caso la deportista, que nosotros estamos hablando de mujeres, restarle a la energía que come la energía que gasta en el ejercicio, en el entrenamiento. Y eso dividirlo por la masa libre de grasa, fat free mass en inglés, en kilos. ¿Sí? Acá, antes de que me lo pregunten, se los pregunto yo. ¿Cómo calculamos estos datos? Creo que este es uno de los grandes problemas de esta fórmula y de la disponibilidad de energía o la deficiencia relativa de disponibilidad de energía, ¿sí? El conocido RED. ¿Por qué? Porque medir la ingesta energética es muy difícil, sobre todo si tenemos sospecha de que hay una reducción de la energía consciente por miedo a cambios en la composición corporal, por estar cerca de un trastorno de la conducta alimentaria. Ese registro de la ingesta de energía es muy difícil de conseguir un valor adecuado, ¿sí? ¿Cómo medir el gasto energético? Otro tema, ¿sí? Con fórmulas, con relojes inteligentes que sabemos que no son del todo acurados, con los METs. Hay varias formas, cada uno al final elige su forma, ¿no? Un acelerómetro, si pues estamos más en el área de investigación, claro, pero estamos hablando de la práctica del día a día
de esa deportista que se pasa viajando y se pasa un mes en cada país en preparación de los Juegos Olímpicos. Y encima la masa libre de grasa. Hay quien usa bioimpedancia, hay quien usa antropometría y quien usa densitometría. Entonces hay que tener cuidado, primero, de tratar de usar métodos los más precisos posibles. Si podemos obtener el dato de una densitometría, va a venir muy bien, pero no es algo que se pueda controlar en una evolución semanal o quincenal, por lo cual yo siempre recomiendo que se tomen pliegues grasos si tenemos una certificación ISAT que nos asegure que lo estamos midiendo bien. Lo más importante, que si van a usar esta fórmula, que usen ustedes siempre los mismos métodos, que no metan en la fórmula datos de bioimpedancia y otro día datos de composición corporal por antropometría. Que no digan un día, que no calculen un día con MET, la energía del entrenamiento, y otro día con el valor que le da el polar o el reloj que sea. Bien, tengan en cuenta que esta fórmula tiene sus limitaciones. ¿Qué significa este valor, esa disponibilidad de energía? Es la cantidad de energía que queda remanente para realizar las funciones fisiológicas normales. Que les quede claro que esto es más allá del ejercicio. ¿Por qué? Porque asumimos que si la deportista es capaz de entrenar, la energía mientras entrena la tiene que usar sí o sí. Esa energía está utilizada, por lo cual cuando restamos esa energía, lo que se come es la energía que queda remanente para regular la temperatura corporal, para la reproducción, para el crecimiento y desarrollo, en el caso de chicas que todavía están en menores de 25 o 20 años, y obviamente para el mantenimiento celular. Muchas veces se van a encontrar con que este valor les da bastante de ser casero, ¿sí? Y en casos bastante graves podemos encontrarnos eso. Eso quiere decir que no queda energía remanente. Y es ahí cuando una de las primeras cosas que el cuerpo trata de compensar es la reproducción. Por eso es que nos encontramos una reducción de toda la secreción hormonal del ciclo que les mostré antes. No hay pico de estrógenos y eso conlleva que tampoco hay ni ovulación ni al final menstruación. ¿Cuándo se considera baja disponibilidad? Este es el punto de corte más conocido del Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Pero el propio Comité Olímpico, en su última actualización del 2018, dice un poco, bueno, de cierta manera alerta. Este es el rango conocido, pero siempre tengamos en cuenta la individualidad de la deportista. ¿Por qué? Porque estamos pensando primero que hay que tener mucho cuidado de cómo se calculan los datos. Esa ingesta energética por ahí no es del todo real, por ahí es incluso menor. Hablamos de 45 kilocalorías por kilos de masa libre de grasa al día como un valor idóneo, y baja disponibilidad cuando estamos en menos de 30. Si ustedes hacen el cálculo y les da 33 y la mujer no está, la deportista no está teniendo el ciclo, obviamente sospechen, ¿sí? No se queden atados a estos rangos. Si lo pasamos un ejemplo para que tengan idea de lo que estamos hablando, en una mujer de 60 kilos, ¿sí? Con 15% de grasa, un valor bastante bajo para una mujer, a veces bastante normal en el mundo del deporte de alto rendimiento, según la disciplina. Estamos hablando de unos 51 kilos de masa libre de grasa. Si lo metemos en la fórmula, eso significa que si estuviese en una disponibilidad de energía óptima, le quedarían remanentes 2.300 kilocalorías. Eso quiere decir que su ingesta sería de 2.300 kilocalorías más las que está gastando en el entrenamiento. En déficit estamos hablando de unas 1.500. Quería darles un ejemplo para que sepan de qué estamos hablando en términos de energía, ¿sí? Estamos hablando de que si está en el borde de la disponibilidad de energía, estamos hablando de que le faltaría aumentar unas 800 kilocalorías al día. Eso para una mujer que ya está en déficit es una barbaridad, ¿sí? Y ahora van a ver por qué les aclaro esto para enfocarles cómo podemos trabajar en estos casos y qué cosas podríamos plantear primero en lugar de tratar de aumentar de golpe la energía, porque además estamos hablando 800 kilocalorías solo para alcanzar 30, ni hablar si están más abajo de esto, si están yo he calculado datos de 19 y 18 kilocalorías
por kilo de masa libre de grasa, ¿sí? Bien, además, cosas a tener en cuenta muy importantes en relación a la disponibilidad energética. En general, sabemos que si se comen menos de 1.800 kilocalorías al día, también estamos reduciendo significativamente el aporte de micronutrientes. Y como ustedes deben saber, muchos de estos micronutrientes son indispensables en el metabolismo energético y obviamente el mantenimiento del hueso y de la sangre y de la salud en general. Por lo cual no solo estamos hablando de una restricción energética y las consecuencias que tiene, sino también de toda la restricción de micronutrientes asociada, ¿sí? Además de la reducida ingesta proteica. Cuando la deportista tiende a reducir la energía, ¿sí? O siguen dietas especiales, por ejemplo, cuando empiezan a tener síntomas asociados en el sistema digestivo y empiezan a sacar gluten y empiezan a sacar lactosa y empiezan a reducir fructosa y a su vez que restringen cada vez más, reducen también mucho la ingesta proteica. ¿Cuáles son los micronutrientes que encontramos en mayor riesgo de déficit? Lo que dice la ciencia y lo que yo también me he encontrado bastante similar en la práctica, en estudios realizados descriptivos también es bastante similar. Obviamente el hierro, el zinc, calcio y vitamina D, lo cual hay que tenerlo muy en cuenta porque si los estrógenos están muy bajos, la densidad mineral ósea generalmente está muy baja y encima el aporte de calcio y vitamina D es muy bajo. Las vitaminas del grupo B, fólico, B12 y B12 especialmente cuando encontramos obviamente mujeres vegetarianas, especialmente veganas, y también cuando hay trastornos digestivos asociados. Hay una tendencia de cuando hay una ingesta muy baja de energía y se empiezan a restringir muchos de los alimentos, también se va a modificar la flora intestinal. Y en algunos casos esta modificación de la flora y esta alteración también digestiva puede llevar al sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, lo cual, según el tipo de bacterias que tengamos, también puede hacer que no seamos capaces de absorber correctamente la vitamina B12 y encontramos un valor muy, muy, muy bajo de vitamina B12. Bien, y además, como les estaba diciendo, es muy común estos trastornos digestivos y al final para mí es el pescado que se muerde la cola, ¿no? Porque la alteración hormonal y de la ingesta altera el sistema digestivo y como el sistema digestivo está alterado, tienen la sensación que siempre manifiestan como todo me cae mal, coma lo que coma me cae mal, por lo cual restringo cada vez más la alimentación, como solo los alimentos que yo creo que me caen bien, que muchas veces es así, porque ya está tan alterado todo el sistema digestivo que realmente solo pueden comer algunos alimentos en concreto, que generalmente fermentan menos o que son más bajos en FODMAPs, y así nos vamos encontrando que tampoco es muy fácil recuperar la ingesta porque el sistema digestivo no está preparado. Bien, entonces, este déficit de energía relativo, ¿cómo va a terminar afectando? En resumen, primero se desciende la tasa metabólica en reposo. Nuestro cuerpo siempre tiende a compensar. Es decir, que si yo como menos energía de la que gasto, mi cuerpo compensa. Y una de las formas que lo hace es también frenando la reproducción. Se altera la secreción hormonal significativamente. Hay reducción de estrógenos, como les explicaba, lo cual altera la densidad ósea, lo que lleva a fragilidad, fracturas muy típicas en deportistas con mucho déficit energético y lesiones graves con repetición. Pero pasa muchas veces que vuelven a tener la misma lesión y muchas de ellas relacionadas a fracturas óseas ni siquiera por caída, ¿sí? Esta alteración de la secreción hormonal, como les decía, también altera el sistema digestivo. Muy común encontrar SIBO, que es el sobrecrecimiento intestinal bacteriano en el intestino, ¿sí? En el intestino delgado, también otros. Obviamente, al alterarse la secreción hormonal y a tratar de reducir y digamos, tratar de optimizar la energía al máximo, se limita la función reproductiva. El cuerpo está tratando de maximizar la supervivencia, lo cual desde un punto de vista del ser humano es un funcionamiento maravilloso, pero desde el punto de vista de cómo eso repercute a la salud es muy negativo y especialmente en la mujer deportista. Esto lleva a que la mujer también se adapte, ¿sí? Porque ustedes se van a encontrar con casos de mujeres deportistas de muy alto rendimiento que están adaptadas, que son capaces de seguir entrenando,
porque si estoy maximizando la supervivencia y vuelvo a poner al organismo bajo un estrés de otro entrenamiento, el cuerpo tiene que encontrar la forma de adaptarse, por lo cual se va produciendo cada vez mayor eficiencia energética en ese ejercicio y adaptación. Está totalmente adaptada a ese consumo energético y es capaz de mantener el entrenamiento. Pero esto va asociándose cada vez más a una fatiga aguda y crónica que se relaciona también con las lesiones. Hay limitaciones de hacer ejercicios de alta intensidad muy claramente, están adaptadas sobre todo al metabolismo de oxidación de grasas, pero en cuanto queremos aumentar la intensidad es muy difícil, no hay mejoras en el rendimiento y también es obviamente muy común encontrar una pérdida cada vez más acelerada de masa muscular y una alteración del sistema inmune, por lo cual obviamente se enferman mucho más fácil, no solo de una lesión, se enferman de cualquier, ahora en plena pandemia, esto es algo que todavía hay que cuidar más, porque el sistema inmune también requiere proteínas, también requiere micronutrientes y energía, por lo cual todo este ciclo que ven acá en la pantalla está una cosa relacionada con la otra y ahora es cuando viene, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Porque están pasando demasiadas cosas, ¿por dónde empezamos? Bien, y que me olvidaba la última, alteración del sistema cardiovascular también. Bien, para darles un ejemplo de una medición cuantitativa, tenemos los parámetros bioquímicos, además de la composición corporal, que quizás es algo más conocido. Les quería comentar un poco qué cosas debemos tener en cuenta medir, sobre todo cuando vamos encontrando alteraciones, ¿sí? Obviamente la serie roja, los glóbulos rojos, el metabolismo del hierro, esto es algo que debemos medir de base, ¿sí? La serie blanca también, aunque sabemos que estas modificaciones de los glóbulos blancos van a variar a lo largo del momento del día y del entrenamiento. Siempre hay que tratar de tener en cuenta cuándo se mide, cómo se mide. Hay muchos datos, si quieren les puedo pasar referencias de algunos papers, no sé si lo tengo puesto acá, pero de la importancia de cómo cuidar la medición. No puedo medir después de entrenar, no puedo medir a la mañana si a la noche anterior estuve haciendo un entrenamiento de muy alta intensidad. Cuidar la hidratación, porque muchos valores que dan alterados porque la hidratación no era adecuada o la hidratación era demasiada, por lo cual controlar cómo estoy haciendo estas medidas, ¿sí? Cosas importantes que hay que medir también, la vitamina D. No asumir que la vitamina D está bien porque está al sol, porque muchas veces si hay un déficit energético o hay alguna otra alteración hormonal, la vitamina D también se puede ver alterada. Si hace falta o hay sospecha o hay prácticas nutricionales que muestran que puede haber un déficit, medir también las vitaminas del complejo B. Si estamos hablando ya de que hay una deficiencia energética instalada o de que hay un problema en la recuperación o un caso de sobreentrenamiento o fatiga crónica, podemos medir también homocisteína y otros factores de inflamación. En cuanto sabemos que el ciclo hormonal y el ciclo menstrual no está funcionando correctamente, podemos hacer un perfil hormonal, ¿sí? Incluyendo las elevaciones de cortisol en relación al entrenamiento o incluso el factor de crecimiento insulinosímil, que a veces en muchas mujeres cuando están bien es mucho más alto, las mujeres de alto rendimiento que trabajan mucho fuerza y esto les permite ganar mayor masa muscular. Y hay indicadores específicos que se asocian a la disponibilidad de energía, como por ejemplo, para que sepan y tengan idea, cuando queremos valorar qué está pasando porque sospechamos de una baja disponibilidad energética, también nos podemos ayudar en valores como las interleuquinas, el TNF-alfa, la leptina y la grelina. Y si hay problemas digestivos, tendremos que ver también qué está pasando en el sistema digestivo y pedir algunos parámetros que tengan relación a la patología que estamos sospechando. Obviamente hay que medir la densidad corporal. Hay lugares donde la densitometría forma parte de un análisis de rutina 1 o 2 veces al año. Depende cómo estemos trabajando. Si sospechamos y vemos que están alteradas las hormonas y el ciclo menstrual, entonces hay que controlar también cómo está la densidad y la composición ósea con una densitometría. Y una vez, ¿cómo voy de tiempo? Voy bien. Y una vez, creo que voy bien.
una vez que valoramos todo esto, pasamos a hacer el diagnóstico. Y en el diagnóstico lo que tenemos que hacer es simplemente responder a todas estas preguntas realizadas y a todas estas mediciones hechas. Entonces, para que tengan algunos pantallazos de cómo organizarse con todo este lío de cosas que pueden estar pasando, empecemos por el ciclo menstrual. ¿Hay alguna alteración? ¿Hay ovulación? La alteración tiene relación a la ingesta energética, lo cual nos lleva a definir cómo creemos que está la ingesta energética. ¿Qué pasa con el consumo de nutrientes? ¿Qué pasa con el consumo de micronutrientes? Si este análisis nos llevó a valorar la densidad ósea por la densitometría, ver cómo está, si hay que trabajar sobre la densidad ósea, si hay parámetros bioquímicos alterados, cómo es la hidratación, cuáles son sus prácticas de suplementación, otras alteraciones o lesiones que obviamente pueda tener asociadas, cómo está su sistema digestivo y cuál es su composición corporal. Entonces, si ustedes van respondiendo a todas estas preguntas, van a tener un diagnóstico que les va a permitir basar su trabajo nutricional. Y eso nos lleva a plantear objetivos. ¿Qué es importante de los objetivos? Que los objetivos sean realistas, que sean a corto plazo, trabajar por bloques de trabajo, que ahora les voy a poner un ejemplo a lo que a mí me gusta llamarle bloques de trabajo, y no centrar el mensaje en un problema específico. Esto es muy común. Cuando me ha pasado muchas veces que viene una deportista y me dice que ella no quiere aumentar de peso, que cada vez que va a alguien le dicen que tiene que aumentar de peso porque no le viene la regla, ¿sí? Dicho en forma vulgar, porque no menstrua. Si nosotros nos volvemos a centrar en que tiene que aumentar la grasa porque tiene que aumentar de peso para que le venga la menstruación, no vamos a conseguir nada. Trabajemos por bloques, busquemos qué es lo primero que podemos solucionar en su caso, ¿sí? Un ejemplo de bloques de trabajo, si encontramos, por ejemplo, una alteración digestiva con un déficit energético y una pérdida de ovulación y de menstruación, quizás podemos empezar a centrarnos en mejorar el sistema digestivo. Obviamente controlando que si la densidad ósea está baja, tratar de ir mejorando la ingesta de vitamina D, proteínas y calcio, y asegurando un adecuado aporte de proteínas, pero no nos centremos en que ya tiene que aumentar de peso porque es que no puede comer más porque se siente mal. Entonces mejoremos su sistema digestivo. Después podríamos centrarnos en ahora tratemos de alcanzar al menos la misma energía que gastás. Y sin hablar de cambios de la composición corporal. Y recién cuando se adapte a una ingesta energética similar, volvemos a valorar lo que está pasando y recién ahí por ahí quizás podemos plantearnos en recuperar el ciclo y si hace falta aumentar la masa grasa. Por lo tanto, ¿sí? El trabajo nutricional consiste en analizar todas las cosas que planteamos en el diagnóstico, trabajar con diarios de alimentos si hacen falta y se pueden realizar, ver qué pasa con la composición corporal y definir nuestros requerimientos en función al objetivo de la composición corporal de ese bloque de trabajo, determinar los requerimientos de energía y también determinar cuál es la energía que quiero alcanzar en este primer bloque de trabajo. Lo mismo con los nutrientes. Analizar todos los resultados. Si pedir datos es porque los voy a usar. Si no los van a usar, no los pidan. Recuperar obviamente el estado de micronutrientes que pueden estar en déficit, eso es prioridad, eso hay que empezarlo desde el principio. Tratar problemas digestivos si los hay. Definir prácticas solo necesarias de suplementación y mejorar la densidad ósea en el caso de que la densidad ósea esté afectada. Por lo cual, ¿sí? Nuestro famoso ciclo menstrual hay que tenerlo en cuenta, pero acá les voy a contar una cosa que quizás va a decepcionar a muchos, porque he escuchado muchos blogs y leído que hay que adaptar la nutrición en función al ciclo menstrual, que hay que planificar la nutrición en función al ciclo. Realmente, si ustedes miran en la ciencia, en lo que hay publicado y en lo que se está estudiando, si queremos responder esta pregunta de ¿tenemos que planificar la nutrición teniendo en cuenta las etapas del ciclo menstrual? Les diría que nos queda mucho por saber y que lo que sí sabemos y lo que para mí tiene más lógica, porque no hay estudios que muestren que cada etapa requiere unos nutrientes específicos, sino que el comportamiento alimentario y el apetito y la relación con la comida se puede ver afectada por el ciclo hormonal. Entonces es muy diferente que yo quiera trabajar con mi nutrición
para mejorar cómo se pasa a través del ciclo que planificar la nutrición en función al ciclo. Defino mi nutrición porque el ciclo me pide esto. Hay que valorar el caso de cada mujer y ver si desde la alimentación podemos mejorar, sobre todo cuando hay síntomas, porque a veces no hay síntomas. Lo que sí tiene más lógica es que quizás el entrenamiento haya que planificarlo en función al ciclo menstrual, y la ciencia cada vez va más hacia ese lado, aunque no les voy a decir que es un nivel A de evidencia, pero parece que podemos aprovechar los picos hormonales para entrenar ciertas características específicas. Por lo cual, ¿qué hacemos? Lo que hacemos siempre. Lo que para mí es la nutrición en el deporte es planificar la nutrición en función al entrenamiento. Y en todo caso, el entrenamiento tendrá en cuenta las etapas del ciclo menstrual y no al revés. Por eso a mí cuando me hablan de no, la nutrición de la deportista hay que planificarla en función a las etapas del ciclo. El entrenamiento de acorde a ciertos picos hormonales, porque en esa deportista funciona mejor así, bienvenido sea. Yo siempre voy a responder al objetivo del entrenamiento y obviamente a todo lo que acabamos de ver antes, de todas las cosas y las situaciones con las que nos podemos encontrar que hay que mejorar. Bien, entonces, simplemente para terminar, pantallazo a la planificación nutricional. Esto no quería que fuese la parte más importante porque esto muchos de ustedes posiblemente ya lo sepan. Simplemente decirles de la energía que hay que tener un objetivo que responda al objetivo de composición corporal y al bloque de trabajo que les hablaba antes. Esto quiere decir que normalmente lo que nosotros tendemos es a que la ingesta de calorías alcance el requerimiento energético. O si quiero perder grasa, modificar la balanza y comer menos energía, como hablábamos con John Hawley, ¿no? Gastar más energía y reducir la ingesta. O al revés, porque quiero hacer hipertrofia. Pero si estamos ante un problema de déficit energético, quizás primero un objetivo sea incrementar la energía por encima de lo que la deportista estaba consumiendo. Y ya eso va a ser un éxito, ¿sí? Al final lo que yo quiero es, cuando busco ya una mantención de la composición corporal, es compensar el gasto energético sin déficit ni exceso, pero teniendo en cuenta que se pueda mantener el ciclo menstrual funcionando, las funciones fisiológicas y obviamente optimizando el rendimiento y recuperando correctamente. Por lo cual, tengo que definir el requerimiento energético para cada día en particular. Es importante definir el objetivo en concreto del bloque de trabajo con la deportista, y algo que funciona muy bien es hacerles ver las diferencias entre diferentes días, porque cuando ven la energía que gastan en un día de entrenamiento, cuando compiten o cuando descansan, les sirve para empezar a entender que si comen más, no quiere decir que van a engordar, sino que quiere decir que están compensando una energía extra de las cuales nunca lo habían visto en números, y muchas veces eso es una herramienta que nos sirve mucho para que entiendan el por qué hay que comer más el día que se entrena y por qué podemos entonces relajar el día que descansa, y no que se tienen que llenar de energía todos los días porque les están insistiendo en que tienen que ganar grasa, ¿sí? Y planificar siempre para cada día y para cada bloque de trabajo. Cuando nos vamos a los nutrientes, como siempre, si hay algún alumno mío conectado, esta diapositiva la debe conocer, pero para mí es la forma más fácil de explicar la importancia de definir qué tipo de nutriente, qué cantidad le voy a dar, cómo voy a combinar los nutrientes entre sí, y algo muy importante, en qué momento tiene que comer cada nutriente, ¿sí? Y cada cuánto tiene que comer. Estos dos puntos, si estamos hablando de disponibilidad energética baja, son cruciales, porque empiezan a entender la importancia de cargar y recuperar. Y ahí encontramos un factor muy importante para empezar a incrementar la energía, lo mismo que tomar hidratos de carbono durante. Entonces, cuando vamos a los hidratos, siempre vamos a nuestras recomendaciones por gramos por kilo de peso, pero si ustedes hacen el registro de alimentos y ven que la deportista está en 3 gramos por kilo de peso, aunque esté entrenando más de 3 horas al día, no van a planificarle 8 gramos de un día para el otro. Nuestro primer bloque de trabajo quizás será
mantener los 3 o llegar a 4 o 5, aumentando progresivamente la energía. Siempre teniendo en cuenta los momentos de ingesta antes, durante y después, para poder ir distribuyendo los hidratos de carbonos entre la última ingesta antes de entrenar, todas las ingestas previas al entrenamiento, que no son la más cercana al entrenamiento, la ingesta durante el entrenamiento y la importancia de esta ingesta cuando el entrenamiento lo requiere, y cómo recuperar, cómo hacer una recuperación temprana y cómo hacer una recuperación tardía, que son todas las ingestas posteriores más alejadas del entrenamiento. Y negociar, ¿sí? Negociar en qué momentos del entrenamiento vamos a empezar a incrementar cuando haga falta. Entonces, cuando hablamos del antes, hay simplemente un pantallazo para que se acuerden que siempre deberíamos tratar de buscar, si se puede, un mínimo de 1 gramo por kilo de peso. Cuando hablamos del durante, tenemos recomendaciones específicas. Muchas veces, de nuevo, si no están tomando nada, obviamente no vamos a empezar, por más que esté entrenando 4 horas, a tratar de darle 80 gramos por hora, porque es imposible, su intestino no lo va a absorber, ni el de ella, ni el de nadie, ni de un hombre. Entonces, empezar con cantidades mínimas e ir entrenando el intestino. Esta es una buena forma de agregar energía sin que lo noten, porque muchas veces lo hacemos en forma líquida y durante el entrenamiento notan la diferencia, lo cual les hace querer hacerlo porque ven lo diferente que se sienten al tomar carbohidratos durante. Y al llegar a la meta, hacer la recuperación temprana y la recuperación a largo plazo, asegurando por lo menos que entiendan este mínimo de 1 gramo por kilo de peso, que no les suena tanto y que es algo que sí, cuando se los pasas a alimentos les suele parecer algo fácil que pueden alcanzar. A nivel proteínas, igual que en los hombres, hablamos de 1.2 a 2 gramos por kilo de peso. Acuérdense que no importa solo la cantidad total, sino cómo lo repartimos a lo largo del día. Estar seguros de que estamos aportando suficientes proteínas después de entrenar, porque si hay disponibilidad energética baja, sabemos que estamos haciendo un riesgo muy grande de pérdida de masa muscular, por lo cual tratar de asegurar este mínimo de 0.3 a 0.4, que cuando lo pasamos un ejemplo de una mujer deportista, nos baja incluso posiblemente a 18 o menos gramos, pero por lo menos asegurar si son 15, 15, si son 20, 20, pero asegurar que haya esas proteínas después de entrenar y también a lo largo de todo el día, ¿sí? El reparto de proteínas cada 3 a 5 horas es todavía más fundamental cuando sabemos que hay una restricción energética o en mujeres que generalmente, según el perfil hormonal que tengan, puede ser incluso más fácil que pierdan masa muscular. Y para terminar, justo 8:20, cuando quería, si no les importa, me quedo un ratito más para las preguntas. La ingesta de grasas, igual que planificamos en deporte, va a tratar de compensar el requerimiento energético. Muchas veces, al concentrar tanta energía y ser algo que les gusta comer, es una forma de incrementar la energía sin mucho volumen, por lo cual es una estrategia a tener muy en cuenta, teniendo en cuenta una correcta relación omega 6, omega 3, un buen aporte de DHA y EPA y tratar de priorizar grasas saludables siempre. Dijimos que cuando estaba muy alterado ya las funciones fisiológicas, se podía alterar incluso el sistema cardiovascular, por lo cual cuidemos también ese aspecto desde el punto de vista de las grasas. Y los suplementos más comunes que podemos llegar a utilizar, depende de la situación que tengamos, pero es muy común utilizar hierro y vitamina D en mujeres, sobre todo cuando se entrena en países donde no da el sol, ¿sí? El omega 3 es bastante común porque suele ser bastante difícil alcanzarlo incluso en la dieta a diario. También podemos utilizar fólico, B12, B6, zinc, calcio, según cómo esté la situación, cuánta calcio coma en la dieta y cómo tengamos que recuperar el calcio si la ingesta es muy baja y la densidad mineral está muy baja, ¿sí? Siempre, obviamente, todo lo que usemos que esté testeado por uno de los organismos que nos aseguran que es libre de sustancias contaminantes. Y en conclusión, para que se lleven los mensajes para casa, mis conclusiones es
que no tenemos que tener miedo de preguntar nada, siempre que se haga de forma adecuada. Todos los aspectos de los deportistas son importantes para el trabajo nutricional. El ciclo menstrual marca diferentes etapas de secreción en la mujer y esas etapas las debemos tener en cuenta en el alto rendimiento, pero también en el deporte amateur, ¿sí? Sobre todo desde un punto de vista de analizar la salud de la deportista y ver si hay complicaciones que pueden estar alterando tanto su comportamiento alimentario como su rendimiento. El déficit de disponibilidad de energía es algo que existe, que se ve en la práctica diaria, pero debemos entenderlo siempre en el contexto y la evolución de las características de cada deportista. Midamos solo las cosas que vamos a usar, porque no sirve de nada estar midiendo un montón de datos solo porque tenemos la tecnología para medirlo. No midamos nunca por medir, midamos lo que necesitamos. Y a la hora de planificar la nutrición, siempre basémonos en ciencia, pero como les fui comentando, planteemos objetivos reales y progresivos teniendo en cuenta lo que la deportista viene haciendo, cuál es su situación de salud, incluso si hay patologías presentes, y cuál es su relación sociopsicológica con el entrenamiento, la comida, y siempre que podamos trabajar de la mano, obviamente, de un psicólogo y también de un médico y también del entrenador en forma totalmente multidisciplinar. Y nada más, creo que me pasé 3 minutos, pero muchas gracias. No sé si estarán ahí todavía conectados. Esperen que tengo un montón de cosas abiertas y quiero dejar de compartir. Creo que dejé de compartir ya. Sí. Bien, voy a ver si tengo alguna pregunta. Roberto, ¿me ibas a pasar las preguntas? Preguntas, sí. Acá tengo algunas preguntas que voy a leer. ¿Me están viendo a mí, no? Sí. A ver. Gracias de nuevo por escuchar y por estar ahí del otro lado. Espero haberle llevado el trabajo diario con la mujer deportista a la práctica. Tengo una pregunta de Mireia Anzola. Doctora Noelia, la mujer deportista amateur sufre modificaciones severas después de la menopausia. Para su rendimiento deportivo, ¿cómo debe ser su nutrición? Mireia, esa es una pregunta muy, muy amplia, ¿sí? Lo primero que hay que controlar es que después de la menopausia pueden pasar tantas cosas. Puede haber osteoporosis, puede estar espectacular, puede estar bajo terapia hormonal. Por lo cual te diría que a modo general, como estás preguntando acá, si no hay sobrepeso y no está haciendo terapia de reemplazo hormonal y está bien, como sería el ejemplo de mi mamá, por ejemplo, que está espectacular y que entrena todos los días, su nutrición debe responder al entrenamiento que hace y obviamente a cuidar su salud, como siempre. Si hay un problema de sobrepeso, entonces vamos a planificar teniendo en cuenta el sobrepeso. Si hay un problema ginecológico asociado, vamos a tener en cuenta muchas veces el omega 3, por ejemplo, se utiliza mucho en mujeres también en menopausia para cuidar el sistema cardiovascular, que también se puede ver afectado por el descenso de estrógenos. Mario Negrete, un cantante en mi país que era Negrete, muy conocido. De acuerdo a las variaciones hormonales, ¿qué días son los más recomendables para aumentar la intensidad del entrenamiento? Bueno, yo no me quise meter en esto porque yo no soy la que planifica el entrenamiento, pero la tendencia es que, por ejemplo, aprovechar el pico de estrógenos para trabajar más la fuerza, bajar la intensidad y quizás trabajar más la capacidad aeróbica cuando la progesterona está aumentando en forma premenstrual. Esa es un poco la tendencia, ¿sí? Para que sepas. De esto hay cosas publicadas si te interesa. Lo que pasa que, como siempre, ¿no? Son grupos específicos de deportistas, pero en forma general eso sería, creo que resume tu pregunta. Gonzalo Martín Guamán Mendoza. Las variantes hormonales influyen en la mujer y su entrenamiento. Sí. La pregunta es, ¿cómo influye el uso de los anticonceptivos orales?
sí, podríamos hablar otra hora sobre esto. En general, cuando la mujer está tomando anticonceptivos orales, y de hecho es un criterio que muchas veces se deja, es un criterio de exclusión de muchos estudios de investigación que tratan de trabajar sobre esto, porque si el anticonceptivo oral funciona, te regula el ciclo, por lo cual la regulación del ciclo hace que vos solo estés trabajando con las hormonas externas, que son picos muy suaves, por lo cual todo esto que estamos hablando de ese torbellino que decía yo, los anticonceptivos orales te lo controlan. Por lo cual, en mi experiencia, las mujeres que toman anticonceptivos orales tienen mucho menos alteraciones de todo tipo en relación al ciclo menstrual. Lo cual no estoy diciendo que todo el mundo los debería tomar. También depende para qué uses los anticonceptivos orales. Si solo como método anticonceptivo y la menstruación sigue viniendo, o como parte de un tratamiento de una patología donde hay que suprimir la menstruación. O algunos casos también de las mujeres deportistas deciden suprimir el ciclo para evitar tener estos picos y esta afectación premenstrual. Muchas de nada, Gonzalo. Ronald, se ha estudiado la terapia de reemplazo hormonal como prevención para fragilidad ósea en mujeres deportistas de élite que no desean incrementar porcentaje de grasa y no les incomoda la amenorrea. Que yo sepa, no. Y si te digo la verdad, me parecería algo que no estaría bien hacerlo. O sea, porque realmente la amenorrea va más allá de la incomodidad. Es cómo estás alterando todas tus funciones biológicas y cómo eso puede afectar no solo al rendimiento, por más que agregues estrógenos como tratamiento externo, no quiere decir que te estés recuperando. Por lo cual todas las alteraciones que te mostré del déficit energético van a seguir estando. O sea, y encima, en cierta manera, estás poniendo en riesgo de que pierdan su capacidad fértil en el futuro. Por lo cual, que yo sepa, no hay ningún estudio publicado en este sentido y te digo la verdad, Ronald, espero que no se haga. Creo que un déficit de grasa muy grande y una pérdida de la ovulación y de la menstruación es algo muy severo que hay que tratar, hay que realmente mejorar porque también está asociado a un comportamiento psicológico que no es sano. Más preguntas. Vane Duarte, ¿considera útil llevar un calendario menstrual a través del método sintotérmico? Mira, Vane, yo prefiero llevar un calendario, que lleven un calendario menstrual en el que se puede registrar la temperatura, pero si haces un test de ovulación con el pico de LH, se hace cuando sabes más o menos cuando estás en el periodo fértil, en la parte que les mostraba en el ciclo cuando se produce el pico de LH, con un test de ovulación que es tan simple de hacer, evitas tener que estar tomando la temperatura todos los días. Entonces realmente eso se utiliza mucho. Hay mujeres que lo están utilizando en forma natural como una forma de anticoncepción, ¿sí? Esto es te voy a dar una respuesta muy personal. Yo creo que no es lo ideal, que si queremos usar métodos anticonceptivos los hay y muy seguros, y si queremos controlar nuestra fertilidad, entonces y porque la mujer está buscando, por ejemplo, tener un bebé, entonces en ese caso hay que saber realmente si estamos ovulando. Entonces yo personalmente no lo veo la mejor forma. Que nos pueda dar una pauta de cómo evoluciona el ciclo de las afecciones hormonales, sí, pero a mí no me gusta sobrecargar a las deportistas de cosas, porque esto implica encima tener que estar tomándose la temperatura. Entonces creo que es más fácil si tenemos en concreto el registro de la menstruación, los síntomas a lo largo del ciclo y si está ovulando o no. Bien, creo que esta es la última, la de Vane. Muchas gracias, Roberto, por las preguntas. Creo entonces que nos despedimos. Me toca a mí cerrar también de este día largo pero lindo. Mañana no se pierdan la parte específica de entrenamiento y el sábado tienen la parte de Big Data. Mañana no me van a ver a mí porque no voy a poder estar, pero van a tener a mi compañero de la dirección del máster, José Tornero, y siempre la compañía de Víctor. Así que disfruten muchísimo. Si lo están viendo en grabado en YouTube,
Búsquenme en Instagram también y así estamos conectados. Ahí se los puse en mi presentación. Es tan simple como Noelia Bonfanti. Y espero que sigamos en contacto y que hayan disfrutado de toda la jornada. Me despido.